talento, es suerte, contactos, todo. Me hubiese gustado que me hubiesen dicho, se puede, ¿sabes? Se puede conseguir. David, fuiste responsable de representar a la cultura japonesa en su casa, en una producción siendo occidental. ¿Cómo se logra algo así? ¿Cómo lo reciben ellos? ¿Cómo lo experimentas tú? No quería sacar el tema, pero acerca de la inteligencia artificial, Venga, por va. ejemplo, como detalle. Vámonos. Bienvenida, bienvenido, soy Marcos, Raya Delgado para dibujarbien.com, tu página web de dibujo favorita. Hoy traemos una entrevista a un artista, en este caso a David Benzal, uno de los artistas más potentes de nuestro país. Ha trabajado para miles de proyectos. Yo ahora le decía antes de empezar la entrevista que vais a ver grabada, que he entrevistado a muchos artistas de los que admiro y, por qué no decirlo, envidio su estilo de trabajo, su capacidad artística, pero de David, además de envidiar su estilo, que es brutal y muy reconocible, un estilo que lo ves y dices, esto es de David, envidio su trayectoria profesional. Ha trabajado para proyectos, la lista es larga, voy a leerla porque no me la puedo memorizar: Netflix, HBO, Warner Bros., Sony, PlayStation, Walt Disney, Ubisoft, Universal Studios, la 20th Century Fox, 20th Century Studios, Legendary Pictures, para la Toei Animation, que es la de Dragon Ball, Fuji Television, que es una televisión japonesa, hablaremos de esto también más adelante. Ha participado en proyectos como The Game of Thrones, Love, Death and Robots y un montón de movida más. Ha hecho hasta diseños de vestuario y historias para uno de los musicales de Nacho Cano. O sea, tiene una trayectoria que no te la acabas en un día. Brutal. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte como invitado. Nada, muchas gracias a vosotros. Para mí, yo estoy encantado y encima en este caso, como somos amigos, pues es como después de unos meses súper ajetreados y tal, es como, bueno, me tomo este respiro y estoy aquí un ratito con Marcos charlando de nuestras cosas que, bueno, hace tiempo que no nos vemos, o sea que encantado y muchísimas gracias por contar conmigo. Que va, un placer. Recuerdo el día que nos conocimos en Barcelona, en la Non-Stop. Además, tú arrancaste a saludarnos, iba yo con mi primo, que lo llevaba por primera vez a un evento, que él también pues está formando como artista. De repente, hey, ¿cómo estáis? No sé qué. Pues, y este chaval, qué majo. Y que, claro, yo no sé, soy muy malo reconociendo a la obra con el autor, y de repente más adelante, oye, está David Benzal, a ver qué hace. Y digo, joder, pues este pavo dibuja de la hostia. Es súper. De hecho, para, para, para todos eres un referente. Pero ¿cómo fue ese primer salto real a la industria? O sea, ¿cómo llegas al sitio en el que estás ahora? ¿Es talento? ¿Es suerte? ¿Contactos? ¿Todo? Hostia, pues es una pregunta muy curiosa que yo me he planteado muchísimas veces. Yo creo que, como tú bien has dicho, hay un poco de todo. O sea, sí que hay un nivel profesional al que llegas trabajando, en el que ofreces una calidad con un nivel profesional, y a partir de aquí siempre he pensado que hacia arriba siempre también es muy el gusto de cada persona, ¿no? ¿No? Pero sí que es verdad que incluso hablando con otros colegas, compañeros y tal, al final llegas a la conclusión de que es como un pack, un conjunto en el que lo haces bien, a la gente le gusta lo que haces, pero sobre todo entregas rápido, eres una persona amable, educada, simpática, estás disponible cuando te llaman, entregas eso, ¿no? A tiempo, sobre todo el tema del timing, ¿no? Eres cumplidor. Y luego una cosa muy importante que es el tema del feedback, ¿sabes? En esta industria, como en muchas otras, puedes trabajar con gente que sabe, que es un director de arte o un producer que sabe dibujar, otro que no sabe dibujar, otro que es muy experimentado, otro que no es experimentado y no tiene ni idea, pero al final es el que te va a pagar y haces lo que él quiere, ¿no? Lo que él quiere, ¿no? Ujú. Es la frase del cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, un factor muy importante es aceptar un feedback. Al final no hay nada personal en ello. Ya. Yo lo hago lo mejor posible. Si no le gusta, hostia, me sabe mal, siento que no te haya gustado, pero no te preocupes porque vamos a trabajar y seguro que vamos a llegar a lo que tú estás buscando y al final vas a quedar muy contento
con el trabajo y a tus clientes les va a encantar. Y al igual yo por dentro estoy pensando, hostia, ¿cómo abordo esto yo ahora? Pero él ya se ha quedado tranquilo y al final yo creo que es la suma de todo eso, ¿no? De también ir adaptándote a lo que va apareciendo, ¿no? Nuevas tendencias, nueva estética, nuevo lenguaje visual. Siempre estar también muy inquieto por experimentar, ¿no? Y seguir evolucionando. Pero yo creo que al final es todo, es ese pack, ¿no? Que, bueno, el idioma es el inglés, pues al igual tu inglés no es muy bueno, pero lo hablas, te comunicas bien y ahí vas sumando diferentes factores. Entonces, y bueno, y el otro es lo que comentábamos antes, es la edad. Uno ya tiene unos años y ya pues lleva toda la vida haciendo eso y vas sumando proyectos, pero ya no por calidad, sino por vejez. Por estar en el campo de batalla, ¿no? Vas sumando tiros, pero porque estás ahí. Claro. Sí, sí, a ver quién hay, este que siempre está ahí disponible. No, pero sí que es verdad que es una industria en la que tanto a nivel nacional como internacional funciona mucho el tema del boca a boca que se dice, ¿no? El que Claro. has trabajado para alguien, ha quedado contento y te recomienda en otra producción o a otro amigo. Que es un arma de doble filo porque, claro, tienes que hacerlo siempre bien, porque si Claro. fallas solo una vez, se acabó, ¿no? Entonces, esa ¿Cuánto, presión añadida. claro, cuánto sacrificio hay ahí? Porque claro, ahí detrás hay el estar siempre disponible, es una frase que se dice rápido, pero cumplirla, tela, ¿eh? Sí, no, no, claro, sí que hay en ocasiones en las que hay proyectos en los que muy interesantes. Mira, por ejemplo, una película que se llama El hombre del norte. Ujú, Para esta me llamaron para trabajar y aparte a mí el director de esa película me gusta mucho cómo trabaja y tal, los tonos desaturados, la narrativa, ujú. me encanta. Pero coincidió que cuando me ofrecieron trabajar para esa película, yo estaba trabajando en una de Bayona, en la Sociedad de la Nieve, Sí, y era como, ahora estoy en un proyecto, sí, y nos esperaron. Hay ya, algunas empresas que a lo mejor quieren un estilo muy concreto y el tuyo se adapta muy bien y se esperan, ¿no? Dice, vale, pues mira, vamos a hablar con clientes, vamos a mover esto, a ver si nos podemos adaptar, pero en muchas ocasiones, pues, y ahí no pudo ser, ¿no? ya. Entonces sí que hay veces que, claro, disponible siempre, claro, si te puedes organizar, porque ese es otro tema, ¿no? Que cuando a lo mejor no hay mucho curro, tienes disponibilidad a tope, ¿no? A ver si Claro, entra algo. Y cuando entran, suelen entrar todos de golpe. Pero bueno, has, al has, ser autónomo, claro, no, ahí toca atacarle todo. ¿Has establecido un patrón de época del año en el que ya te preparas para la avalancha de curro o para las vacas flacas? pues la verdad es que no, no al 100%, pero mirando en los últimos años, por ejemplo, quizás este año no, pero porque ya venía trabajando con un contrato desde antes de Navidad. Pero normalmente enero, febrero suele ser un poquito más flojo y a partir de julio suele ser bastante a tope Ujú. hasta octubre. Normalmente esa dinámica se ha ido manteniendo. Siempre hay una constante pero la época de verano y tal suele ser la más fuerte, Ya, en mi caso, porque quizás es cuando empiezan los proyectos y lo que yo hago está más en la preproducción claro. y algunas veces en la postproducción, ¿no? Ujú. Entonces, ahí depende del proyecto y también depende de eso, ¿no? Si tienes un contrato que estás varios meses, al igual tú crees que estás muy ocupado, pero la industria ha bajado un poco, ¿no? Ya. Entonces, no hay una norma tampoco muy, ¿sabes? Aquello, unas matemáticas, porque luego eso, aparece huelga de guionistas, se paraliza Ya, todo, ya, sí. caída de los bancos de Silicon Valley también influye, Claro, las elecciones, al se final, para, en un mundo tan globalizado, que Trump gane, que Rusia ataque Ucrania, que tal, según los eventos que pasen, claro. claro, afecta al entretenimiento de alguna manera, pero es una industria muy grande. Sí, sí, totalmente. Incluso al igual, la gente tiene muchos presupuestos tienen para gastar dinero, pero claro, dicen, hostia, hasta que no acaben las elecciones y se escoja el nuevo presidente, no vamos a gastar. Claro, Entonces es como, venga, ahora todos de golpe, ¿no? exacto, total. Pero sí, hay muchos factores que influyen. Pero sí que es verdad que hay una norma que siempre he notado que en todos estos años que se suele repetir, es que cuando hay trabajo para todos. Ujú. Y cuando notas que afloja un poquito, es que ha aflojado
en todo el sector, ¿no? Tanto en mi caso, que a lo mejor es cine, videojuegos y también es el tema de board games y portadas, Ujú. animación también, documentales, pero siempre, por mucho que, ¿sabes? Como que diversifiques y tal, suele bajar toda la industria. Y cuando baja, ¿qué es lo que tú haces para que te afecte lo menos posible? O sea, ¿afecta más a los que están, digamos, los artistas más de bajo nivel, digamos, la tropa, o un poco más a los que estáis en la élite, en primera división? Pues yo creo que afecta a todos. Supongo que a lo mejor si es una producción americana, que al igual, pues siempre tienen más posibilidad los que pertenecen al sindicato y están allí trabajando ubicados geográficamente cerca de los estudios y tal, pero yo creo que se aplica en general a Ujú. todo, porque en momentos en los que había parado un poco, sobre todo con la huelga, yo he hablado con costume designers, con productores, con directores de arte y de aquello que es que al final trabajas juntos y al final creas Claro. una relación y acabas siendo un amigo, ¿no? Y aquello que hablas y estaban todos igual. Incluso recuerdo uno que me decía, no, no, he hecho ahora hice una prueba para tal película y tal, pero bueno, está todo muy parado, tenemos que tener paciencia. Ya, ya. Recuerdo ese comentario, ¿no? Esa frase, tenemos que tener paciencia, pero sí que es verdad claro, también veníamos de una burbuja. Ya. Cuando estuvo el COVID, era como, hostia, se para todo, pero de repente, ¡buah! Todo el entretenimiento empezó a saco y los que nos dedicamos a esto vivimos. Yo me acuerdo que estaba con dos películas a la vez, una serie y era un no parar. Y venga, y ¿Cuántas, venga, y venga, y cuántas luego, claro, horas, esa burbuja. cuántas horas al día son de trabajo en esas circunstancias? Cuando hay mucho curro, claro, sí que cuando era más joven, incluso cuando trabajaba en estudios, Ujú. a veces teníamos que tirar toda una noche, ¿no? Y te notabas el cansancio, pero podías hacerlo. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que a veces soy mucho más productivo si he descansado Ya. que si tiro horas por la noche. Hay veces que digo, bueno, mira, me voy a levantar más tarde, pero en vez de empezar a las 9 o a las 8, si empiezo a las 11 como ya vas un poco tarde y te has descansado, esas horas que te pones a trabajar, en mi caso, siempre, Ya, ya. noto que estoy más enfocado y que voy mucho más al grano, que no me Claro. disperso tanto como si empiezo a primera hora, cansado, ¿sabes? Pero Entonces, cuál es tu máximo? En plan de, hostia, me acuerdo de una temporada que estuve trabajando no sé cuántas horas al día. pues podrían ser perfectamente 14, sí, 14, 15 horas, sí, sí. Incluso algún día mejor entregar un trabajo, relajarte y, guay, cambios de última hora, urgencia y tal, diferencia de horario y tener que continuar toda la noche hasta que amanecía trabajando. Y luego por el día ya decir, guay, dormir, Claro. ¿no? Cuando hayas entregado ese proyecto. Pero afortunadamente no suele pasar eso. Y ya Ya. cuando estás trabajando con una diferencia horaria de unas 8 horas, más o menos 7, 5 horas, ya afortunadamente el cliente lo tiene en cuenta y ya te vas Ya. organizando y lo tienen en cuenta y a lo mejor pues tienes unas reuniones concretadas y ya no Ya. es ese control tan diario que tienes que estar tan pendiente y hacer esos cambios de hora. Yo creo que ya se ha normalizado mucho más el tema del teletrabajo y entonces todas las empresas se adaptan. Sí, yo creo que es Pero una yo, mira, la única de las pocas cosas buenas que trajo el COVID fue eso, ¿no? De repente la gente vio que se podía teletrabajar y no explotaba el planeta. sí, 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 que bueno, nosotros ya llevábamos haciéndolo años, pero era más o menos lo mismo, pero sin salir a la calle. Exacto. Pero sí que a nivel vital no nos cambiaba mucho, ¿no? Porque seguíamos haciendo lo mismo. Y Ujú. yo ya no salgo mucho tampoco, que a veces me tengo que obligar y decir, va, venga, voy a dar una vuelta, desconecto un poco y sí que es verdad que funciona y que cuando vuelves eres mucho más productivo. Más fresco, claro. Ahora estás, digamos, como he comentado, primera división, de la primera división, de los que estáis titulares, pero ¿cuándo fue la primera vez que pensaste, ya estoy dentro, ya estoy aquí? Pues fue con Jurassic World. Yo creo que el gran cambio, porque, claro, yo trabajaba en un estudio de ilustración donde estuve mucho tiempo y Ujú. ahí cogí mucha práctica y mucha rapidez a la hora de ser muy resolutivo, ¿no? Ujú. Y claro, el concept casi
sí que había el concept, pero más del cine antiguo y era muy diferente y empezó un poco a aparecer por las redes sociales el concept art, ¿no? Era Ajá. como algo súper nuevo. Solo había una escuela en Estados Unidos y de hecho la primera promoción son colegas míos que hemos currado juntos en Claro, proyectos y lo típico que hablabas hace un montón de años y hablabas por los blogs y tal, claro. ¿no? Y me gustaba mucho, empecé con eso, a hacer pruebas en los ratos en los que no tenía trabajo en el estudio, que estábamos esperando a un cliente o un feedback y tal, Ujú. iba haciendo mis concepts, ¿no? Y probando las técnicas que aprendía y lo que Claro. tenía ya aprendido de mi educación clásica, digamos, del óleo, la acuarela y tal, y Ujú. el carboncillo. Y entonces llegó un momento que, bueno, me salía algún trabajo, empecé a mostrar algo en redes sociales. Y sí que hubo un momento en el que puse concepts en, creo que era CG Society, era una red Sí, social sí. bastante antigua, que no sé si funciona aún. Y a raíz de ahí me dieron varios premios, tal, me pusieron como artista de la semana, no sé qué. Y yo creo que ahí fue cuando la directora de arte de Jurassic World, del Reino Caído, de la segunda, Ujú. me contactó y vino a visitarme y tal. Hicimos una reunión y al cabo de los meses trabajé en Jurassic World. Me acuerdo que me iba a Japón y no pude cogerlo. Le hablé de un amigo mío que había trabajado en la anterior, un gran amigo, Jonathan Bach, que él está en Los Ángeles. Y nada, y al volver me volvió a contactar y ahí sí que pude trabajar y era esa sensación de decir, uy, ahora esto es otro mundo, ¿no? Es como, bueno, es lo que había estado buscando, lo que te imaginabas. Y yo creo que fue ese primer momento. ¿Y Fue ahí como, fue, vale, y, estoy aquí. y fue como te esperabas o fue algo diferente el cambio? Pues a nivel de trabajo era lo mismo que había estado haciendo siempre, ¿no? O muy parecido, salvo pequeños matices. Quizás, sí, pequeños matices a nivel pues, de las formas de pago o el tema de los contratos, ¿no? Al ser otro país. Pero era más yo mismo cómo asimilaba ese trabajo que el trabajo en sí. Ujú. Me refiero a que estaba súper presionado, súper nervioso, porque era como un primer trabajo de Hollywood. Sí que recuerdo que eso, me daban las directrices y yo hacía caso al 100%, ¿no? Y luego con el tiempo me di cuenta de que, vale, voy a hacerle caso al director de arte o al que me está explicando lo que tengo que hacer, pero voy a hacerle caso a un 75%, un 80%, y luego el resto lo voy a poner de mi parte, ¿no? Tuyo. Y porque sabes que va a funcionar mejor con Claro, lo que él dice sin romper ninguna de las cosas que él te está diciendo y que quiere que tú expreses, claro, pero voy a añadirle porque al final lo que hacemos es un oficio y tú sabes que dices, si hago esto me queda bien, si lo hago de esta forma, esto me funciona siempre claro, o va a quedar bien. Entonces, le hago caso a lo que me está diciendo, todo lo que me ha dicho lo represento, pero le añado claro, el una parte de mi toque, cosecha que ayuda, claro. claro, y eso hace también que te relajes un poco y que no vayas tan presionado. Por eso lo aprendí con el siguiente proyecto para 20th Century Fox, que todavía no lo había comprado Disney, aún era Ujú. Fox, porque antes en la presentación has dicho 20th Century Sí, Studios, sí, sí, porque es, claro, claro, ahora las últimas veces que he trabajado para ellos ya era 20th Century Studios. claro, claro. Sí, sí, después de la compra de Disney. Pero en ese segundo proyecto importante, o bueno, mediático, o más para Hollywood, digamos, sí que fluyó bastante mejor todo. Pero ya no, a nivel del trabajo es que al final también, al ser algo artístico, se nota siempre si tú has estado nervioso y tal. Claro. Yo Y mira al, que al- yo soy muy pragmático. Yo a los alumnos siempre les digo, mira, al cliente, al director, directora, tienes que darle lo que te pide y después puedes ofrecerle lo tuyo, pero porque claro, los estudiantes les pasa mucho que de repente quieren su idea más que lo que le piden y es como, no, tío, el cliente quiere un algo. Podemos ver que a lo mejor ese algo no es lo que le va a sentar mejor, es esta otra cosa, pero tú dale el algo y tíñelo un poco o dale eso y la otra cosa y de, oye, mira, te he hecho esto que querías.
y además he pensado que esta otra opción quizá podíamos barajarla porque no sé qué, porque al cliente también al fin, le gusta escuchar, o sea, recibir lo que pide, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo has definido súper bien. Porque aparte, en esa situación me he encontrado en muchas ocasiones, ¿no? De decirme algo que yo sé. Hay unas normas básicas, o para una portada o para a nivel estético, y al final no deja de ser un lenguaje. Y hay cosas que no sabes que no van a funcionar. Y yo muchas veces le he dicho, mira, esto yo te lo voy a hacer, pero te propongo, me veo como profesional con la obligación de decírselo, pero yo voy a hacer lo que él me pide. Claro. Pero me veo con la obligación de decirle, esto no va a funcionar, pero bueno, yo te lo hago y te voy a hacer lo que has dicho exactamente igual. Mm, Te voy a hacer lo otro. Y normalmente escogen lo otro porque, claro, tú claro. ya llevas una experiencia de años y tal, que curiosamente eso me lo he encontrado totalmente diferente, ¿no? Contra más experiencia tenía el cliente con el que trabajaba, tenía 2 Oscars, un Emmy, un no sé qué. Me acuerdo que me decía, hazlo tú, sí, Claro. sí. Es que al Y me final, decía, incluso me preguntaba, ¿qué crees? ¿Cómo quedaría si hacemos esto, David? Y yo pensaba, este tío que tiene no sé cuántos Oscars y tal, me está pidiendo opinión a mí. Y luego decía, bueno, claro, es que me dedico a esto, me ha contratado por eso y llevo toda mi vida claro. haciéndolo. Hay un punto en el que también un director con toda, o un cliente, depende de lo que esté haciendo, con toda la cantidad de decisiones que tiene que tomar, el saberse tranquilo de que hay un profesional que le puede aportar y resolver problemas, yo creo que tiene que ser también un respiro, que eso el cliente lo valora un montón, de decir, joder, este tío le dejo este trabajo y no me la lía, siempre me resuelve, me responde y así yo puedo estar quizá en otras cosas en las que sí necesitan más mi atención. Sí, sí, exacto. Incluso hasta me propone cosas, ¿no? Como cosas que no se habría planteado, que le propones eso y le gusta, ¿no? Que es aquello del prueba-error, ¿no? Tú Claro. haces algo y te hace un ajuste, pero esa idea que le propones le gusta. Y en muchas ocasiones, cuando a lo mejor he tenido la suerte de que la persona con la que he estado trabajando ama su trabajo y te lo transmite, que eso es una pasada porque te hace trabajar mucho más a gusto y te Claro. motiva, ¿no? Inconscientemente te transmite esa emoción estar tan motivado que decir, hostia, esta ilustración o este concept quedaría guapo para añadirlo, ¿no? Y Claro. aparte también como comerciante, porque no dejamos de ser comerciantes, le cuelas otro pago más, ¿no? O más Claro. dinerito. Pero normalmente cuando he hecho algo así ha funcionado y ha sido la portada al final o ha sido el concept más importante. Qué guay. Sí, eso normalmente cuando están tranquilos en depositar su confianza en un profesional y les gusta su trabajo, ¡buah! Eso es una pasada, trabajar con gente así porque te sientes, te motivan. Si es un tío Claro. con miedo, es que esto tal, ya dices, Buah, es que cualquier cosa que le haga no le va a gustar, Ya. ya lo Ya. sabes. Claro, tienes que tirar de psicología y decirle, no, pero no te preocupes, que les va a encantar, que ya verás que va, aunque tú pienses lo contrario, ¿no? Porque sobre todo con alguien a lo mejor que no tiene tanta experiencia y tiene mucha presión y entonces lo va a cargar todo con la gente con la que está trabajando. Pero ahí sí que tenemos que tener Claro. un poco de mano derecha y decirle, no, no te preocupes, va a quedar muy bien, tus clientes van a estar contentos, aunque tú estés flipando, ¿no? Estés diciendo, uy, me lo va a tirar atrás todo, ¿no? Claro, porque, a ver, está claro que si eres buen artista es sinónimo de que hay una cierta facilidad en tener trabajo. Si sabes vender el arte, casi que hay una certeza de que lo que haces lo vas a vender. ¿Cuál es tu truco para venderte bien, para venderte mejor, para dar ese punto de, bueno, pues mira, tengo esto, te va a encantar? Yo creo que en el momento en el que ya empiezo a hablar con el cliente, yo creo que también siempre me gusta hacer bromas y ser como muy profesional, pero muy cercano. Entonces, a Ujú. lo mejor pues le explico algo personal o intento romper esa barrera. Y yo creo que por ahí viene un poco, hay con gente me ha sido imposible y con huesos súper duros al final lo he conseguido, ¿no? Y, pero sobre todo para que de alguna forma yo voy a trabajar más tranquilo y él también se va a Claro, sentir más cómodo, ¿no? Porque al final, si lo que hacemos nos gusta, también es muy importante que disfrutemos haciéndolo. claro. De hecho, mira, con la directora de arte en Jurassic World, ¿no? El primer proyecto así,
me acuerdo que me decía, dice, David, disfruta dibujando. Supongo que me veía también nervioso. Era Virgin Borden, Sí, la conozco, sí, que sí. tú la conoces, claro. Sí, sí. Pues me acuerdo que me comentaba, luego nos hemos ido viendo cada año y somos súper amigos, ¿no? Pero me acuerdo que en ese primer proyecto, claro, yo tenía un montón de presión de decir, hostia, quiero ofrecer, ¿no? Lo máximo, que quede bien. Y siempre tienes dudas, ¿no? Porque aunque tienes mucha experiencia, en ese momento no me había encontrado con una dinámica de trabajo de cine y tan concreta, ¿no? De Ya, esa forma que al final son más cosas que te pones tú en la cabeza porque luego lo que he ido haciendo con el tiempo es unificarlo todo y tratar lo mismo, que si estoy trabajando con Ridley Scott y luego estoy trabajando para Javier, yo qué sé, Gómez, que está sacando su primer libro y es el vecino de tu primo, ya, le voy a hacer la misma calidad a uno que a otro, claro. ¿no? Y es como que de esa forma yo me voy a quitar presión con ese proyecto tan importante, entre comillas, porque al final Trabajas todo lo igual, que vas a hacer tú va a ser importante porque te claro. va a representar. No le voy a hacer a uno algo súper chulo y al otro le voy a hacer un pegote. Eso no me lo... O sea, prefiero repetirlo aunque me lo paguen fatal o es como algo a nivel personal, ¿no? Es decir, primero me tiene que convencer a mí y después al cliente. Él tiene que estar contento, pero si yo no Claro. estoy contento, uff, no, y casi nunca estamos contentos con lo que hacemos, ¿no? Porque somos Ya, muy autocríticos, ¿no? sí, sí, yo creo que es un mal común. ¿Cómo de Sí. importantes dirías que son los fundamentos para este trabajo que tú haces? O sea, un artista que de perspectiva, de anatomía, de color, no acaba de pilotar, se estrellará. Claro, es que hoy en día hay muchas herramientas. De hecho, yo, a ver, pondría la mano en el fuego de muchos concept artists que hacen trabajos increíbles y maravillosos de cogerle un lápiz y un papel y decirle, a ver, hazme... Y no van a... Porque no lo han practicado, ¿no? Ya, No digo que sea peor ni mejor, porque hacen trabajos increíbles. Sí que hay una parte de lo que es la escuela clásica a nivel de composición, de direcciones, de colores. Hay unas teorías y unas prácticas que van muy bien porque no dejan de ser recursos. total. Pero yo creo que eso, por lo que veo y tal, claro, yo porque vengo del Pleistoceno y en esa época no había, es que no había ni internet. O sea, yo Ya, cuando ya, acabé la sí. carrera apareció internet. Entonces yo creo que hoy en día hay muchas herramientas con las que te puedes apoyar y hacer algo digno, pero claro, siempre va a ayudar muchísimo en lo que es concept art, environment y tal. Si haces personaje y no sabes anatomía, Ya, estamos... está frito. Aquí decimos estem fotuts, ¿no? Pero que lo tienes complicado, lo Claro. tienes, lo tienes difícil. Y muchos directores de arte a veces me han dicho, cuando me envían un portfolio y veo fallos de anatomía, es que lo tiro porque no, si en algo que me están enviando, que es lo que ellos saben hacer, lo que me quieren mostrar, hay fallos de anatomía cuando yo les pida algo, entonces sí que Claro. si yo, por ejemplo, a nivel arquitectónico, yo construyo un concept, sí que es verdad que tiene que haber una lógica, ¿no? Al final tenemos elementos substentantes y elementos substentados, ¿no? Columnas, pilastras, dintel. Hay unas estructuras básicas de pesos que tienen que funcionar, pero Claro. si la columna es más larga o más estrecha o si está un poco... no pasa nada, porque no hace... Como seres humanos, cuando hay un defecto físico lo detectamos inconscientemente porque está en nuestro, En el en ADN, nuestro ADN. total. Claro, igual que la pareidolia, ¿no? Que es en lo que se basa la inteligencia artificial, de encontrar parecidos de caras, y es porque ancestralmente cuando cazábamos, pues nuestro ADN, ¿no? nos reconocía caras de personajes Claro, para claro. defendernos. Y, hostia, hay un enemigo. Y ahora a veces pasa que estás en una habitación y ves una sombra y dices, hostia, y es Sí, un reflejo primitivo que tenemos, ¿no? total. Entonces, a la que vemos un fallo anatómico, chirría por todas partes. Y a que sea mínimo, ¿eh? Si hay una parte del pómulo, si la escápula tiene una dirección rara y el cuello,
sale más hacia el otro lado. Cualquier elemento, incluso muscular, o si hay algún fallo, se nota horrores. Entonces sí que es verdad que para hacer diseño de personajes, que bueno, de alguna forma es lo que más hago, ¿no? A lo que más me he dedicado. No porque yo quisiese hacerlo, sino porque la industria me ha llevado a ese camino. Y yo que sé, el 80% de trabajos es más de personajes que de entornos, ¿no? Pero sí que es verdad que, hostia, si quieres hacer personajes, la anatomía es fundamental. Claro, Saber dónde total. engancha el tríceps, dónde acaba, dónde monta el bíceps, el antebrazo, aunque sea una persona delgada, una persona obesa, una persona musculada, tienes que saber cómo la ley de la gravedad atrae esa masa hacia abajo y cómo se planta donde hay exceso de grasa, donde no hay grasa, cómo el músculo reacciona con la gravedad, y es todo un tema de equilibrios que tienes que conocer. Claro, incluso la tensión, que muchas veces lo típico es intentar dibujar, o dibujamos los personajes, sobre todo cuando se empieza, con todos los músculos marcados. Y están solo marcados los que están tensos, porque si el músculo está relajado, para tenerlo marcado tienes que tener un porcentaje de grasa bajísimo y una estructura muscular, perdón, como muy, muy compacta, ¿no? O sea, tienes que estar para entrar a la competición de fisicoculturismo en el minuto Sí, 20 sí, antes de entrar. sí, sí, con 2 días sin tomar agua, Exacto. ¿no? Sin nada de. Entre ¿no? La capa subtérmica entre la piel y la musculatura tiene que haber ahí cero de líquido. Total, total. Sí, no, hay un detalle muy, muy importante que yo siempre miro en el personaje, y es que esté con cierta armonía y que no se caiga. Mm, ¿Sabes? Que si tú te imaginas que es un personaje real, que no se caiga. Y después, si está cargando un arma, si lleva una mochila, si en un brazo tiene algo, que su estructura, al final, el esqueleto humano no deja de ser una estructura como algo de arquitectura ujú, que soporta un peso y se equilibra con la gravedad, claro, ¿no? Entonces, si yo tengo un personaje con una metralleta y le pongo esa tensión que está equilibrando su peso para no caerse hacia el peso de la metralleta, va, claro. va, vamos a engañar más a la vista y va a parecer que ese personaje está cargando ese peso, ¿no? Es como cuando ves una película y a lo mejor no la ves con audio y hay un personaje andando y no oyes las pisadas y parece que flota. Solo con poner el sonido de las pisadas ya notas que planta, ¿no? Claro. En el tema de los pesos es igual. Si tú le tuerces un poco la espalda hacia atrás, el cuello que compensa y la cadera y las Que clavículas, es, los que hombros. es tan fácil como hacerle una foto a un colega agarrando la bolsa de la compra. Solo una bolsa así Exacto, pesada, como la tiene que llevar, ya el gestito, bascula la cadera, bascula el hombro, ese peso, cambias la bolsa por una Gatling o lo que sea que está pillando la del. Y ya lo tienes. exacto. Sí, 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 ahí eso te lo da, porque inconscientemente lo hacemos. Claro. Yo tengo como una teoría de todos estos años que a nivel de anatomía, cuando miras un dibujo, el ser humano tenemos inconscientemente miramos la cara, las manos y los pies, por ese Ujú, orden. ujú. Entonces es como la cara la tengo que hacer bien, no puede haber ningún fallo en lo que es el rostro. Las manos es el siguiente paso, y los pies, los pies los puedo descuidar un poquito, pero si hay algo raro en el Ya, pie, ya no te planta nada. Las ya. manos también, pero es en ese orden aparte. Pues siempre cuando veo, ¿no? Imagínate que nos encontramos en un bar, te voy a mirar el rostro, después las manos y los pies, pero es algo inconsciente, ¿no? Ya. Ya independientemente de lo que te atraiga la persona o si es más guapa, pero algo inconsciente que hace el ser humano es ese reconocimiento, ¿no? Ujú. Es cara, Un manos y escáner. pies, y es como algo. Sí, Mira, sí, pues sí, es inconsciente. Pues me resuena mucho porque yo hay una cosa que intento tener siempre en cuenta. Por ejemplo, cuando a los alumnos les ayuda a montar su portfolio o incluso en algunos tutoriales o vídeos o yo qué sé, yo estuve una temporada mucho, mucho tiempo haciendo impro y uno de mis profesores que me enseñó a hacer teatro de improvisación me decía, dice, a un show hay que cuidarlo de la siguiente manera. Cuidas el principio, cuidas el final y más o menos lo de en medio. Entonces es curioso porque tenemos un inicio que es la cara, lo de en medio que serían las manitas, ¿no? Y el final que son los pies. Y el resto en el Sí, cuerpo y sí, las sí. piernas, bueno, que más o menos cuadre un poquillo porque vamos a esos 3 puntos, ¿no? Sí, sí, es igual que el desarrollo de un portfolio. Es ese.
una portada chula, todo el desarrollo, tal, y el final que se quede ahí Claro. ¿no? Porque a veces sí que ves un portfolio que te envían y al igual la última imagen son bocetos, que dices, Mm, bueno, pues si estos bocetos los pones entre medio claro. y aunque no tengas una contraportada o una imagen final, pero con los elementos más acabados generas una a nivel de diseño y tal que quede Claro. chula, con el texto es lo que se va a quedar ¿no? Al Sí. final en el recuerdo, el primer impacto y lo último que has visto. Y es también Totalmente. otro recurso del ser humano. Eh, bueno, la mente funciona como funciona. Si uno sabe cómo funcionamos, si uno se conoce a sí mismo, también es como mucho más fácil funcionar con los demás. ¿A ti qué te Sí, hubiese sí. gustado saber cuando estabas empezando? Que hoy ya lo sabes, pero ¿qué te hubiese gustado que te dijese, oye, mira, David, esto te va a ayudar? A nivel de ayudarme, posiblemente los consejos que me dieron en la escuela de pintura, que me los decían así, era como, vale, ¿sabes? En plan perspectiva atmosférica, tal, lo que se acerca se oscurece y es más cálido, lo que se aleja es más claro y más grisáceo. Algunos conceptos que yo luego con el tiempo los he ido experimentando y me he dado cuenta de que eran ciertos. Pero sobre todo, eso a nivel práctico, no o técnico, Ujú. pero a nivel moral, me hubiese gustado que me hubiesen dicho, se puede, ¿sabes? Se puede conseguir. Porque, claro, cuando yo empecé con esto, de hecho, creo que éramos tres en Barcelona y dos en Madrid. Mm, Era como, eran cuatro gatos los que, porque claro, eso todo se hacía en Estados Unidos y había muy poca gente. Y si ya cuando empecé lo que hacíamos era pintura, ya, claro, tú sabes, en España el tema de eh, la pintura es un hobby, sí, sí, teniendo en cuenta que tienes Velázquez, Sorolla, Picasso, bueno, sí. y la lista de los mejores, ¿no? Pero es algo que no se valora. Entonces sí que me encontré, sobre todo en mi época, con muchísimas trabas, ¿no? Que bueno, afortunadamente a mí me emocionaba y yo seguía adelante, pero sí que me hubiese gustado alguien que me hubiese dicho, no te preocupes, que se puede hacer, se puede conseguir vivir de esto, ¿no? ¿Por qué dirías que hay Quizá, este desprestigio del arte? Lanzo una hipótesis. ¿Es el haber vivido tipo una guerra civil y una posguerra en la que lo importante era comer y ya, y déjate de tonterías? posiblemente tenga que ver con algo endémico de nuestro país, nuestra sociedad. Sí, exacto, de todo un recuerdo. Sí que es verdad que no se valora, ¿no? Bueno, hoy en día ha cambiado mucho, Sí. pero no se ve como una profesión, porque a mí me han dicho muchas veces, ¿y no has pensado en buscarte una profesión de verdad? Como si no fuese de verdad. Y sí que, mira, recuerdo Y cuando con lo que se puede llegar a ganar. O sea, si sí, la profesión de también, verdad es el reconocimiento económico, que también es un reconocimiento que es muy digno, hostia, cuando uno gana más que un médico, un abogado o casi cualquier profesión seria, entonces ¿dónde está el trabajo serio? ¿Qué es? ¿Que tengo que parecerte formal o te molesta que mi niño interior todavía siga disfrutando de dibujar y claro. pintar y fantasear? Sí, yo creo que es una mentalidad, porque mira, hay una anécdota de cuando trabajaba en el estudio, la competencia, había un dibujante que era el dibujante de storyboard Ujú. y dijo, hostia, necesito desconectar. Se fue a Estados Unidos y ahí enseguida, cuando lo vieron dibujar, ya le ofrecieron trabajo. Ahí se valora, es una profesión más, ¿no? Claro. El que es dibujante o artista se valora y se entiende en la sociedad como, pues, bueno, mira, hay un panadero, hay un ferretero, hay un empresario, hay un administrativo, hay un dibujante, es algo como que forma parte de esa sociedad como profesión. Y entonces yo creo que en nuestra sociedad, en España en concreto, en nuestro país, nunca se ha tenido en cuenta como una profesión, ¿no? A lo mejor, pues, bueno, sí, mira, hace dibujillos, pero ¿a qué te dedicas de verdad? ¿Sabes? Es como, no se piensa que es una profesión, ¿no? Ya. Y claro, eso, trabajas para el cine, con directores de arte, y es una profesión que cuesta, quizás, mira, el diseño gráfico está como más asimilado como una profesión, ¿no? Soy un Ya. diseñador gráfico. Estos que están haciendo cosas y pensando y que no. Pero hay esa mentalidad, lamentablemente, Ya. como Ya.
Sí que es verdad que va Y no se puede. cambiando, ¿no? Pero sí que quedan como coletazos todavía de... Yo lo noto mucho en incluso a veces tener que hablar con algunos padres oye, pero de esto hay trabajo. Y bueno, a ver, ya, recuerdo que esa frase se la pregunté a Marcos Mateu cuando yo me iba a apuntar a sus clases. Oye, pero de esto podré trabajar. Y es lo que me decía, es un Joder, mundo claro, muy competitivo, porque es competitivo, porque hay las plazas, o sea, no hay de esto, no hay como fruteros o carniceros, que es claro. algo de primera necesidad que se necesita todos los días y demás. Pero hostia, se puede hacer y se puede llegar a vivir bien. Sí, sí, totalmente. No, y muy bien, sí que es como todo, al final todas las profesiones tienen subidas, bajadas, Sí. tal, ¿no? Dependiendo de la demanda, pero sí que es verdad que es lo que decías tú hace un momento, ¿no? Puedes ganar incluso más que un médico Ujú. a veces y dices, hostia, pues estoy Claro, haciendo dibujos. claro. Pero bueno, en ese momento en concreto se requiere eso y se puede ganar hasta más, ¿no? Pero sí que no, es algo que no se valora y no cuesta de entender y es complicado Yo me di por vencido ya, porque sí que al Ya. principio, pues estaba en entrevista en la radio, no sé qué, luchaba un poco, pero mira, a nivel anecdótico, el viernes había una exposición de una escultora que es una amiga de mi mujer Ujú. y fue mi hija y tenía unos grabados y mi hija tiene 13 años y lo que compró ella fueron unos grabados de esta chica. Luego en el Salón del Cómic, que como te comentaba, acabo de volver bueno, de ayer, de estar los 3 días firmando el Ujú. artbook y tal, y mi hija lo que compró eran ilustraciones de artistas, ¿no? Que dices, hostia, qué guay. A mí me flipaba que en vez de pillarse muñecos o cosas así Ya. más de merchandising y tal, fuese al Artist Alley, a los artistas y comprase reproducciones del arte, ¿no? Que sea eso lo que le motive, me flipa. Claro, qué guay. Hombre, teniéndolo en Es casa como quizá muy también lo, bonito. lo tiene más integrado. Que digo que un poquito se habrá influenciado de eso, Sí, ¿no? algo sí, que Claro, claro, lo normaliza en el momento en el que a lo mejor abres Netflix y ahí pues salen las películas y hay un dibujo tuyo y a lo mejor tu hijo te ha visto mientras lo dibujabas y dice, ¡hala! Yo estaba cuando lo dibujabas, claro. o de las portadas, ¿no? De cine, o mira, esta película, a veces sale cualquier película y me dicen, ¿en esta has trabajado tú? Como si trabajases en todas, ¿no? Ya, Pero que es ya, algo ya. que lo normalizan de alguna forma. O a lo Ah, mejor estás en una librería y tal, y coincide que hay una portada de un libro que has hecho y, mira, pero es algo como muy normal. claro. O yo que sé, un autobús que lleva un dibujo de algo de promoción sobre una película o Sí, tal, de hecho me que lo has hecho acuerdo tú. que una vez El- iba conduciendo y en un semáforo se paró y dije, coño, este dibujo es de David, que te mandé una foto. Este dibujo es tuyo. Creo que era sí, sí, de sí, esto que era Malinche. del circo No, de Malinche, al no, no, igual, no, no, de Malinche no. del circo de los Del circo como de los horrores o de un algo del así, sí. circo de los horrores sería así, Exacto, que sí. también les hice, en una de las obras Era como les un hice vampiro diseño de de un monstruo. personajes. Súper. Sí, y al final utilizaron el diseño de los personajes para hacerlo como campaña, Es que es súper, digamos, claro. de publicidad. Sí, Ideal. siempre habían ido con fotos ellos y en ese caso dijeron, bueno, ahí entraríamos en otro tema complejo, ¿eh? Porque luego ahora, mira, ahora he hecho una portada para una película de terror, Ujú. creo que al final es RTVE, bueno, para televisión española, y como veían que iban a hacer también pues un uso a nivel promocional, me dijeron ya directamente, pues mira, esto es lo que ganas por hacer la portada y esto es lo que te ofrecemos también por derechos de explotación, ¿no? Que Claro. es lo que se suele hacer también. Ujú. Cuando se va a utilizar como promoción y va a haber un derecho de explotación, o sea, va a haber una explotación Ujú. interesante, se suele ofrecer. Hay unos que lo ofrecen y otros que no. Normalmente Ya. en Estados Unidos te lo suelen decir, Claro. ¿no? Como, mira, se hace esto y tal. Entonces, como derechos de explotación, te enviamos un contrato y te vamos a pagar tanto. ¿Qué Claro. es lo que para ti estaría bien cobrar? Es lo Es que se claro, hace a veces. al final tú le vas a hacer ganar dinero a esa gente, ya no solo por resolverle el problema con el diseño, sino porque pues una portada de una peli, de un libro y demás es lo que va a hacer que esa persona enganche el libro, si no es que conoce la historia ya. Sí. Claro, Claro, eso es muy importante porque es como el envoltorio. Yo a veces le total. hago, sobre todo cuando son portadas, se lo hago un poco a entender, ¿no? Cuando me dicen, sí, quiero, por ejemplo, el personaje lo quiero de espaldas,
tal, y el fondo oscuro, y dices, hostia, ¿cómo vas a hacer una portada? A nivel narrativo es súper interesante hacer un concept con un personaje en primer plano de espaldas, pero en una portada que lo que te tiene que llamar es eso, lo puedes hacer, pero Pero te la rompe como las juegas. reglas de la portada, ¿no? Ya, De la Biblia de Drew Struzan, ¿no? De grandes claro, portadistas, de decir, hostia, que tengo con... ¿Sabes qué? A nivel narrativo es una pasada, claro. porque estás haciendo partícipe al espectador, ¿no? De lo que está viendo, eso que ya se hizo en el mundo de la pintura, pero claro, en una portada, ¿sabes? Es como que te rompe un poco las reglas, ¿no? Y ahí sí que te ves obligado a decirle, vale, yo te lo hago, pero mira que puede pasar esto, esto y esto, plantéatelo, ¿no? Claro, allá tú. ¿Cuánto crees que pesa el talento hoy día frente a las conexiones adecuadas? Claro, sí que es verdad que el caso de cada persona es como único, ¿no? Ujú, Claro, si tú eres muy bueno en algo, pero no lo enseñas, nadie lo va a saber, ¿no? mm, Y si eres bueno y lo enseñas, pues es más probable que te llamen, ¿no? Yo me acuerdo que fue, bueno, Alberto Mielgo el que un poco me presionó a decir, tío, salte del estudio, envía de tu trabajo a la gente, que con el nivel que tienes podrías estar trabajando en las empresas más importantes y tal. Y al final le hice caso y tenía razón, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un poco de todo, porque si yo no hubiese enseñado nada en ningún momento, pues seguiría dibujando. Es como, hay el ejemplo este de la gente esta que tocan flamenco en las cuevas de Granada, que son ujú, genios, pero claro, como no los ve nadie, o claro, no a nivel mediático, yo creo que es importante, ¿eh? Yo siempre le digo cuando me pregunta así gente el tema del idioma, ¿no? De hablar ujú, inglés, comunicarte y sobre todo enseñar. Mira, Alberto me decía, los mails se les envía a las empresas de 1 hasta 11 veces, ¿no? Y, hostia, me ayudó un montón claro, en ese momento en el que él ya, claro, tenía esas conexiones y esa experiencia y yo había estado trabajando mucho, pero no, claro. tampoco, no había enseñado mucha cosa, En tu ni había cueva. insistido. Claro, exacto, estaba ahí tocando en la cueva, Claro. total. ¿Y has visto gente muy buena quedarse fuera y a otros avanzar por tener padrinos? Sí que he visto gente muy buena que quizás en el mundo del cómic nacional, que no es tan mediático, esto mira, el director de Panini, Córdoba, que somos muy amigos y ahora ya se ha jubilado, pero él me decía incluso de grandes genios del mundo del cómic que estaban fatal a nivel económico, que no podían no tenían dinero ni para comer. O Wow, sea, pues uno se me había metido a taxista y realmente eran buenísimos, ¿no? Al más alto nivel. Entonces, claro, sí que es verdad que dependiendo del sector es más fácil o más difícil, ¿no? En ese sentido. Pero sí que hay una parte de comunicación que es importante. Yo la verdad que lo llevo fatal, ¿eh? Con el tiempo me, me he relajado y apenas pongo nada en las redes sociales. Lo que tengo en ArtStation, lo último, yo creo que tiene como 8 años o yo qué sé. Pues claro, digo, no voy a ponerlo, lo voy a poner por orden. Y lo que tengo es súper antiguo. claro, Y ahora puse algo en Instagram y creo que hacía como 5 meses que no, desde octubre que no había puesto nada. ya. Y porque estaba en el non-stop y dije, mira, voy a poder publicar algo porque me motivé, ¿no? Pero sí que ¿sabes? He estado muy ocupado sobre todo porque los últimos 6 meses he estado trabajando en Epic Games Ya, cada día, o sea, en el desarrollo de Fortnite, de las nuevas temporadas y tal, en diseño de ok. personajes, de entornos, y claro, y sí que es verdad que a la que tienes un trabajo de tarifa diaria y luego te entra algún trabajo de algún cliente, amigo o que tiene mucha confianza contigo que no le puedes decir que no, pues al final te sobrecargas de trabajo. Y Claro, entonces era como al final del día, digo, me apetece ver una serie y no me puedo poner con Instagram y tal, me daba hasta depresión, ¿sabes? De decir, tengo ya, que abrir ahora la red. Digo, no quiero ni abrirlo porque seguro que me han quitado un montón de followers, ¿no? Que me da exactamente igual, ¿no? total. Pero que, hostia, tendría que ponerme más y moverlo un poco porque al final es lo que comentábamos, la gente tiene que verlo, si no, yo tengo animaciones que estaba haciendo en los últimos años, a lo mejor cuando en algún momento que no ha habido mucho trabajo,
experimentar un nuevo proyecto que también tengo, el Círculo de la Libélula, que tenía que haber salido el libro, Ujú. pero claro, por falta de tiempo, pues yo creo que a ver si en este año sale ya el tercer artbook, pero Ya. enfocado solo al Círculo de la Libélula. Y luego tengo otro nuevo que es un poquito más, no tan oscuro, pero también con la temática medieval de Japón, Sí. un poquito más colorido, más fantasía y tal, pero es como que, bueno, tengo que empezar a enseñar a tal porque al final también va muy bien a nivel de feedback, ¿no? Cuando Claro. ves la gente, si no estás totalmente encerrado. Sí, total, total. Es que es mucho curro, tío. Con todo este trabajo, con todos estos, pues sobre todo a lo mejor al inicio, quizá, aunque yo creo que todos nos pasa un poco, ¿cómo gestionas el desgaste emocional o el síndrome del impostor, incluso en tus momentos de más éxito? Si los Mm. tienes, claro. Sí, sí, el síndrome del impostor lo he tenido siempre. Incluso imagínate a qué nivel de estar firmando en Italia el artbook, el libro, y ver a un hombre con un mono de trabajo. El día era un poco lluvioso. El hombre con un mono de trabajo, y yo le hago la firma, le hago un dibujo en el libro, se lo lleva y me daba como penilla, tío, como si lo hubiese timado, ¿sabes? Le digo, se lleva de esos dibujos que hago yo tal y pobrecillo. Y el otro autor que estaba al lado mío me decía, "Ah, tío, eso es tu paranoia. El tío, míralo, se va súper contento porque tiene un libro de un artista dedicado, Claro. tal, con el dibujo", pero yo tenía ese flow, ¿sabes? De decir, hostia, parece que le he hecho el truco de la estampita, le he puesto algo, pero claro, es algo a nivel personal, Ya. ¿no? Eso de... No, yo creo que lo contrarresto exigiéndome más, en plan, venga, dale un poquito, experimenta más con el 3D, mézclalo con esto, esta técnica, intenta cambiar de pincel y haz uno más plano, ¿no? Y más sintético. Ahora dale detalle aquí, lo otro hazlo de forma muy sintética. Intento forzarme un poco para seguir evolucionando y siempre como marcándome un objetivo cercano, de decir, mira, haré esto y voy a empezar este proyecto personal y voy a intentar llevarlo en esta línea estética Ujú. y que todavía sea más atractivo, ¿no? Al final para uno mismo, ¿no? Que Claro. disfrute mirándolo. Claro, yo creo que la cara buena del síndrome del impostor, pues todo tiene su cara B y su cara A, ¿no? Es esto, ¿no? Que lo puedes utilizar como impulsor de decir, hostia, para no sentirme tan así, voy a apretar y a intentar dar un poco más de mí, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que cree que con tener el portfolio ya lo tiene todo hecho? Tengo un buen portfolio, pero ¿qué falta ahí? Claro, el tema es que si el portfolio es de aquello que te quedas con la boca abierta, pero claro, es que lo tiene que mover, tiene que insistir. Al final, cuando consigues cosas es cuando te esfuerzas, ¿no? Es como que tiras la piedra al río y se mueven las ondas. Si no tiras la piedra, no generas esas ondas. Y lo que sí que he visto durante muchos años es que la gente enseguida se agobia. Yo es que he enviado mails, pero es que no me contesta nadie. Y al final dices, pero a ver, ¿cuántos has enviado? Ya. ¿Cuántos años has estado enviando? Porque a veces me han entrado trabajos y luego he mirado el mail y resulta que les había enviado yo un mail hacía 6 años. No, teníamos aquí en la base de datos y tal, y nos ha salido este trabajo y tenemos proyectos guapos, ¿eh? En plan, un videojuego de estos potentes, en plan Santa Mónica Studios, Ya, ¿sabes? ya, De ya. decir, Sí, sí. hostia, videojuego de Samurai. Y era, a lo mejor miraba y, hostia, claro. Wow. Y a veces no somos conscientes de algo que enseñamos y la persona que lo recibe, cómo lo ve y qué impacto causa en él, ¿no? Yo creo Mira, que ayer hay. estaba con Augusta Rats, que Dime, dime. él es una leyenda de la ilustración, ¿no? Tú lo conoces, ¿verdad? Augusta Rats. Seguro que No. está en el grupito de Ominiki. Es de Mm, una generación más anterior a la nuestra, es más mayor y él dibujaba en el Jueves y bueno, no. hacía unas acuarelas Sí, brutales. no, no tengo el placer. Y él,
Y él comentaba esto, decía, claro, es que hay veces que te viene alguien y que le ha inspirado mucho un dibujo tuyo y al igual tú lo has hecho súper rápido, no le has prestado atención y claro, en ese momento no eres consciente de lo que estás haciendo y del impacto que tiene en otra persona Ya, que tú no ves. No es como en un concierto que tocas y ves la expresión de la gente, y, claro. ¿no? A mí En ese caso tú no lo ves. claro, yo el otro día lo comentaba, ¿no? Que cuando tú acabas un dibujo no hay un aplauso, no hay un nada, hay la misma soledad con la que estabas a gusto haciendo el trabajo y decir, bueno, pues por Mm. hoy ya lo dejo porque seguiría, pero bueno, tengo que pasar a otro, ¿no? Hay un punto en el que creo que de lo que comentas, la propia sensibilidad que nos ayuda a ser artistas y a interesarnos por esto que nos gusta tanto, es la que nos hace como más sensibles a un rechazo. Entonces tú mandas un mail, no hay respuesta y ya me han rechazado, ¿no? Entonces la gente, pues, claro, soportar o tolerar rechazos, calabazas, no nos gusta a nadie, ¿no? Supongo que viene un poco por ahí, digo yo. Yo lo he comentado muchas veces con otros compañeros, el tema este de la sensibilidad que nos ayuda a transmitir en algún momento también es un arma de doble filo y nos hace vulnerables, ¿no? Claro. A otras cosas, nos hace a lo mejor sufrir más. Sí, Sí. sí, no hay duda. O sea, esa sensibilidad y esa que a veces nos hace vibrar, ¿no? De poner el pelo de punta, de mirar algo o de un sonido y Ujú. que te llegue a emocionar cuando te dicen cualquier chorrada que a lo mejor a otra persona le daría igual, a ti te afecta y te hace daño. Pero claro, ahí tenemos que ponerlo en la máscara esta y decir, bueno, me da igual, ¿no? Intentar así como abstraerte. Ya. Mira, no quería sacar el tema, pero acerca de la inteligencia artificial, Venga, por va, ejemplo, como detalle, vámonos. no lo podemos utilizar porque nos quemarían como las brujas, ¿no? Es algo que no es honesto. Luego nos quita el trabajo, porque es evidente, y digo de primera mano, que hay procesos de trabajo que ya no existen, Ujú. porque los hacen con inteligencia artificial, el mismo cliente o Claro, y lo fuerte es que aunque no la utilices, a veces se te acusa de utilizarla, tío. ya. Hay un caso muy curioso bueno, en la película de Alien Romulus estuve trabajando un año, con Fede, mano a manos, empezamos todo, no había nada, se empezó a crear un poco de estética, partiendo de los referentes que ya teníamos de toda la saga, ¿no? Pero como creando eso y luego ya empezaron a entrar estudios y eso acabó en un momento en el que todavía no había salido la IA. Ujú. Pues vi que no, pues debería poner más cosas porque tengo muchísimas ilustraciones de esta peli y hay algunas que son muy guapas, incluso con 3D, directamente en 2D, hay cosas interesantes. Pero bueno, alguna que dije, tengo que poner algo, ¿no? Venga. Venga, concéntrate, David, haz una publicación. Y yo, alguna cuenta la había posteado también el dibujo que había puesto yo y había algún comentario de decir, no está mal, pero a mí es que las cosas hechas con inteligencia artificial no me suele gustar. Y claro, a mí Ya. me daba mucha rabia porque es un face to face de la chica con el bicho que ella se está tapando y tiene las dos manos así, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor a una simple mirada dices, hostia, a lo mejor le han puesto 6 dedos, que era lo típico que hacía Sí, la sí, inteligencia que tenía artificial errores. antes, que creo que ya no lo hace, No, no, ahora porque ya. esto va evolucionando un Sí, montón. sí, sí. Pero ahí veía el comentario y yo por dentro me da una rabia porque digo, hostia, tío, si es que cuando yo trabajaba en ese proyecto ni había salido la IA. Y Ya. si te fijas bien, son las dos manos que tiene la chica, se está tapando así. No es una mano con muchos dedos, pero es Total. como, bueno, al final es que siempre va a haber, ¿no? Esto viene a colación de lo que decíamos de la sensibilidad, ¿no? Eh, a mí eso me da rabia, pero bueno, es algo inevitable, porque la gente, somos así, el ser humano, Ya, ¿no? ya, Entonces ya. es algo inevitable. Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tú cómo ves el futuro? Hostia, el futuro no lo sé, el más cercano lo veo como estamos y un poquito más lejano lo veo inevitable. Digamos que el futuro lo veo inevitable. Igual que la revolución industrial, la aparición de Photoshop, es que es todo. Claro, no es por entrar en política, pero si un país deja de desarrollar estas tecnologías y los otros siguen desarrollándolas, nos vamos a Claro, quedar claro, atrás, tanto total. uno como otro. Entonces es algo que
¿quién lo controla? ¿Quién lo para? ¿O cómo se regula? Y, mira, antes de nuestra reunión, yo decía, "Ah, voy a ponerme una alarma para que no para no despistarme y tal". Y digo, oye, Siri, ponme una alarma. Ya la estoy utilizando. Ya, Solo con ya, decirle a Siri que me ponga una alarma es claro. como, ¿sabes? Entonces es como que poco a poco ya está, hace años que está muy integrado, ¿no? El tema es de, si lo utilizas, hacerlo de una forma honesta. En el caso nuestro, pues no nos hace falta, Ya, porque lo sabemos hacer. claro. En el caso de alguien que no lo sabe hacer, pues mira, puede utilizarlo y hacer como eso, ¿no? Como el Hero este de PlayStation y decir que tienes un grupo de música, Super Exacto. Hero, Super Guitar Hero, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero, Es el pero band. claro, en Ya, nuestro caso nos pueden decir que esto no se puede utilizar, pero es que no lo necesitamos, claro. porque en mi caso, tía, si llevo 30 años dedicándome a esto, 20 sí, 30. Sí. Claro, ya lo hacía a veces antes ya hasta con lápiz, Claro. no lo hacía ni con ordenador, ¿no? Entonces, no me hace falta. No, y que Lo que pasa que es incluso, que está tan metido. claro, y que incluso un artista ahora, por ejemplo, un artista de IA necesita saber dibujar, porque la IA nunca te da lo que necesitas. Te puede dar cosas parecidas y Claro, demás, pero en el momento en el que tú quieras llevar ese arte hacia una dirección, si tú no manejas el caballo, ese carro se va a ir por donde le dé la gana, no por donde tú sí, necesitas. Y donde tú necesitas es donde el cliente te está pidiendo que quiere ir. sí, sí, totalmente. Es en esa fase inicial de ideas, de mood board, de bocetos, de una primera, Mm, un primer planteo donde sí sí. que lo utilizan. Porque yo lo he comentado con muchos otros compañeros. Y muchos clientes te envían referencias y a veces miras y dices, mira, esto está hecho con... Es que aparte lo detectamos rápido. No, claro, claro. Es Y, como enseguida se detecta. y pasa una cosa, cuando la IA empiece a alimentarse de sí misma, ¿qué va a haber ahí? O sea, no va a haber un genio ni nadie que aporte nada nuevo, ni que rompa las reglas, ni que nada, porque la IA empezará como a autofagocitarse y empezará a excretar lo que acaba de comerse de sí Claro, misma, ¿no? totalmente, sí, sí. Yo, mira, hay una cosa que es la que veo más clara y es que no transmite, no siente. Entonces, en nuestro caso, vemos algo, un dibujo de alguien y es como que, ¡buah! Lo sabes, se te eriza el pelo y te Mm, llega y ¡buah! Te emociona. Pero ¿qué pasa? Que el 90%, el 80% de la población, pues al igual hay mucha gente que no le gusta el arte o no le interesa. ya, Yo tengo gente cercana que a uno le enseño y le digo, ah, mira, estaba haciendo, hostia, qué guapo, cómo me gusta, tal, y se lo enseñas a otro y dice, ah, sí, sí, está muy bien. Oye, ¿sabías que? Y dices, va, a este no le gusta. Entonces, la ya, mayoría de gente, pues no se van a plantear si les, ¿no? Si ven una portada de una película o ven cualquier cosa, pues para nosotros sí que se nota enseguida que no te transmite, que no hay esa emoción, no hay ese pellizco, ¿no? Esa, ese sentimiento. Pero claro, mucha gente lo pasa por alto, le da igual. claro, pero una producción de un videojuego, de una película, de un producto en el que se invierte tantísima pasta, lo que busca es emocionar, ¿no? Porque quizá esa Claro, persona no es sensible en un solo impacto de una imagen, pero hay películas que te mueven y películas que no te tocan. Y videojuegos sí. O sea, sí, al final si sí. el producto no te toca, no se vende. Exacto, sí, sí. Claro, en esos procesos tan avanzados o tan, ¿no? Gran producción, videojuego, cine, ahí no se puede. Como ideas y tal, que internamente que utilicen, pero si quieres hacer algo, tiene que haber, lo que decías, alguien que lo pilote, tiene que haber un artista y un profesional que te haga ese diseño. Mm, Porque al final es un diseño, ¿no? Esa creación es un diseño y tiene que haber alguien con experiencia que escoja las cosas que ellos han, ¿no? Te envían como claro. ideas hechas como sea y tú creas ese producto. Tiene que haber alguien que lo reinterprete. Pero bueno, si quieres cambiamos de tema, ¿eh? Porque es que es muy complicado, porque Es complejo. estaba en el Salón del Cómic y había todo eso, ¿no? Y yo te juro que cuando empecé a verlo, yo decía, ya está. O sea, David, hasta aquí ha llegado la profesión, reinvéntate. Y con muchos artistas y compañeros también era como, o sea,
es que piensa que antes éramos como superhéroes, Ya. un poco, ¿no? Era como, Bueno, claro, es que es lo... alguien tiene una idea, ¿quién la lleva a cabo? Pues Claro, tú, nosotros teníamos el poder de coger esa idea y plasmarla, ¿no? Y llevarla a algo físico, algo ahora pues lo hace una máquina en 20 segundos, cuando nosotros hemos estado trabajando en eso toda nuestra vida, ya. ¿no? Mejorando y seguimos mejorando. Pero Sí, bueno, sí. yo creo que por lo que se está viendo y tal, pues bueno, hay gente que lo utiliza como herramienta para revisar emails, para referencias, ¿no? Claro, Entonces es como algo inevitable. Ahí también entra lo honesto que sea cada uno, o lo artista, o lo que quiera investigar y, y evolucionar, que claro, al final se nota, al final se ve, total, ¿no? total. También pasa una cosa, o sea, o sea, a mí no me apetece escuchar música hecha por IA. A mí me apetece escuchar música de un grupo. De alguna manera hay una satisfacción, igual es algo personal mío, ¿no? Pero hay una satisfacción en saber que hay una persona que ha tenido que, yo qué sé, si es un cantautor, que son a lo mejor canciones un poco más emocionales, que ha tenido que vivir una experiencia en la que empatizo con ese amor perdido, o esa persona que se va, Claro, o esta criatura que nace, yo qué sé. Y al final, si hay productos que son más fácil que te lo haces así en serie, yo que sé, un juego de cartitas, de lo que sea, poco presupuesto, un Kickstarter, yo que sé, mira, sales ya en la segunda edición con más dinero, si el producto sale, pues ya contratas a este, al otro, y pones ilustrado por Pepito o Papita, pero claro, eh, si todo se automatiza tanto, ya no es solo que hayamos perdido como ese poder, ¿no? De que éramos nosotros los que podemos capturar esas ideas y darlas, sino eh, que se deshumaniza el sí, arte, que es lo único, lo más humano que hay en este planeta. sí, sí, total. Yo mira, no sé si puedes ver aquí, estos son unos instrumentos musicales, que es una especie de un instrumento de meditación Ujú, ancestral de Japón, mm, que utilizaban los monjes budistas para la meditación y era algo como religioso, ¿no? Ujú. Y que curiosamente es el, yo bueno, llevo muchos años tocando y soy muy fanático del instrumento. Es el típico sonido que oyes en las películas de samuráis, que es como un ujú, bambú, que ese ya. sonido tan característico, ¿no? Cómo Del se llama? Japón, se llama shakuhachi. Ajá. Y claro, esto es un instrumento súper complicado, lleva también muchísimo esfuerzo. Y ahora, bueno, si todo va bien, voy a tocar madera. Para un documental de Japón voy a poner la música, ¿no? Ostras. Aparte de los diseños y tal, pues hay eso. Pero claro, a nivel práctico, ¿qué es más fácil? Pues coger el sonido, lo grabas en un sampler y lo tocas si no tienes a alguien que te esté contratar al músico, el estudio, las horas de grabación. Al Ya. final es como que todos esos procesos tan humanos, tan directos, pues a veces a nivel de presupuesto se tienen que Claro. recortar y es una pena. Es como un concierto, vas a un concierto de máquinas o con gafas de realidad virtual y cascos, la gente bailando y tal, o ver al grupo en directo que te transmite esa emoción, ¿no? O ver el dibujo de algún autor. Pero bueno, Ah, siempre hemos lidiado con eso. Es sí, algo sí, que, total. A ver, yo hay un ejemplo que también igual es un poco burdo, ¿no? Pero una cosa es hacer el amor, una cosa es hacer el amor, otra cosa es hacer el amor con alguien a quien tú, o tener sexo, hacer el amor, tener sexo, y después otra es ver porno. Son claro, tres experiencias que son totalmente diferentes y cada una, pues oye, al que no le da para ligarse a una chati o a un chato cuando sale de marcha, pues yo qué sé, esa noche igual le queda una noche de soledad, ¿no? De amor propio. claro, Bueno, pues oye, el presupuesto no te ha dado las habilidades, no te da, pues oye, pero no vas a estar toda la vida así, de poder elegir, claro. vaya. Pues al final tú quieres un contacto humano, una emoción, un algo que te haga vivir, porque si no al final, que entre la comida basura, productos enlatados, todo online, vamos a acabar en cubículos como Sí, las sí. ratas, tío. Sí, sí, es muy fuerte, hacia dónde vamos. Yo que vivo en parte del año en Japón, como te comentaba Ujú, antes,
Hay parte del año vivo en Japón y otra parte del año estoy en Barcelona. Ujú. Y ahí es curioso porque siempre han ido como unos años por delante y cosas que he visto allí que me han Total, sorprendido. Luego venía aquí y al cabo de un año, algunas, 5 años, 6 años, las he visto total. aquí, ¿no? Y vamos hacia eso. El tren llega a esa hora tiene que llegar y tiene que ser todo perfecto ¿no? Es como todo a la carta. Ya, ¿Sabes? Yo pido algo y tiene que llegar en 24 horas a mi casa, ¿no? Y exacto. sí que nos hemos acostumbrado a que hay un problema, pagas un seguro y te lo tienen que solucionar, ¿no? Y es como todo bueno, al final es la evolución, ¿no? Por Ya, eso ahora podemos cerrar el tema del que veníamos, que claro, no puedes negar una evolución, ¿no? ya, Te tienes que ir adaptando. Yo he ido viendo ese proceso, ¿no? total. Con- A en, ver, pasó en con los la últimos... foto, pasó con la foto, pasó con el Photoshop, ha pasado con muchas otras tecnologías que de repente, wow, tío, la Sí, tele sí, acabará con la radio, ¿no? Y ahora hay radio y hay podcast, o sea, ahora hay más radio que sí, nunca sí, en realidad, sí. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho que la IA acerca quizá un poco el arte al humano que de repente no tenía estos poderes y los puede tocar y Ujú. quizá le nazca el germen de decir, coño, pero lo quiero hacer yo. O sea, qué chulo, voy a empezar a dibujar. Claro, decir, oye, ¿y puedo, Claro. puedo hacer yo esto? Y de repente, pues a lo mejor el dibujito y lo medio metes en la IA y te lo potencia. Bueno, igual ese puede ser un camino chulo. Yo creo que al final acabará siendo una herramienta, pero claro, este bicho ha llegado para sacudir, como la máquina de vapor, la electricidad, sacó a la gente del campo a la ciudad, pero bueno, Sí, no, sí. no se la comió. De repente, pues se trabajó diferente, ¿no? Sí, no, no, claro, es que es la evolución. No hay, Total. no hay forma Te de. pillo, sí, total. Te pillo lo de Japón. Tú más o menos estás Sí, medio entre España y Japón, porque tu pareja es de origen japonés. sí, sí, sí. Y Eh, mis hijos son 50-50. mm, 50-50. Sí, sí. Iba a ¿Cómo? decir mestizos, pero bueno, son mix. Allí le Ajá. dicen mix. Mixu. Dicen los japoneses con eso como que hay una cierta cultura de que el mixu suele ser como mejor que el producto nacional incluso, ¿no? Porque potencia lo de Oriente y lo de Occidente y salen hijos como más guapetes, ¿no? El otro día veía un reel que como que eso está una creencia un poco por ahí. Hoy nos metemos en un tema complicado, ¿eh? Porque aquí sí, pero allí. Ya, ya, bueno, es verdad, sí, es verdad que Japón tiene sus cosillas. Allí es. Nihongo no sugoi mushikashi. Es difícil el tema, pero yo lo entiendo, ¿eh? O sea, son muchos años viviendo allí. No he ido como turista, siempre he ido como con alguien que habla muy bien japonés y siempre he estado muy metido a nivel familiar en la cultura Ujú, japonesa. Y para nosotros es muy complicado. Yo he trabajado con ellos y es una pasada. Pero claro, ¿por qué? Porque he trabajado como un artista extranjero e invitado, claro. ¿sabes? En Toy Animation. Una experiencia brutal. Aparte, mira, el director de la peli era Emanuel, que es el, el- el director de la serie de Shogun. Ujú, Que luego me decía, dice, qué hostia, tenías chulo. que haber trabajado en Shogun, que no trabajé. Y que Yo- me lo decía él, ¿sabes? lo pensé, Y digo, igual aquí está David, porque creo, si no me equivoco, la estuve viendo con mi pareja y dije, tengo un colega que igual ha trabajado aquí. Y a lo mejor estuve viendo los créditos así, de, no, no, no lo veo. Pero mira que tengo muchos amigos que han trabajado ahí y al final es Disney, que yo he trabajado un montón de veces en Disney. Pero bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Que, a ver, incluso mucha gente me decía, lo has hecho tú, ¿no? Porque el estilo de los pósters y todo, pero claro, si tú dices, a ver, al final es en lo que me especialicé por referencia, ¿no? Ir allí, pues tengo acceso a los museos, acceso a un montón de información de primera mano. Entonces, al Claro, final las culturas medievales, la vikinga, es en lo que me he ido claro. especializando, ¿no? Mongolia, China, Corea, uniformes militares, modas de la época antigua, actual, ¿no? Es algo que también me fascina, el tema, la antropología, ¿no? Hay de algunos sitios donde controlo más, pero yo diría que el número uno quizás es el norte de Europa, estaría en el número dos y el número uno sería el Japón,
Japón, Mongolia, China, Corea, pero sobre todo Japón es en lo Ya. que más me he especializado. Digo Si tú, por que... ejemplo, buscas en internet ilustración samurái, pues te va a salir algo. Y Claro, yo pensaba, digo, el estilo a lo mejor, pues claro, si han buscado ilustraciones, ah, mira, esto me gusta, vamos a ir por esta línea, es algo normal. claro. Pero a ver, yo creo que ahora ya sé que se está empezando la nueva temporada porque uno de los que están dentro me ha comentado cositas que me pidió hasta consejo. Oye, ¿tú dónde crees, de qué parte de Japón estaría bien para encontrar esto? Claro. ¿Sabes? Como, Claro, es una mezcla muy curiosa. ¿Cómo gestionas tanta ida, tanta venida? ¿Cómo gestionas esa conciliación laboral con la vida familiar, proyectos y la estabilidad emocional de un freelance que trabaja a nivel internacional? ya, pues hay como varias fases, ¿no? Porque al principio cuesta, bueno, ahora ya no, pero al principio porque claro, allí tengo el estudio, tengo una casa, Ya, vamos allí y es como que sales del piso de aquí, vas a aquel, lo arrancas porque ha estado parado unos meses, pues desde comprar aceite, azúcar, cosas básicas, ¿no? Sí que el piso afortunadamente, nos lo van manteniendo un poco y no es como que esté abandonado, ¿no? ya, Pero bueno, que tienes que arrancar siempre con cositas básicas y quizás es lo más complejo, ¿no? De parar un piso o una vivienda, empezar otra en la otra punta del mundo y luego volverte otra vez a esta y dejar aquella parada cuando ya va ya, bien y volver a arrancar esta, ¿no? Pero sí que al principio me costaba unas semanas la adaptación, luego estaba bien y había momentos un poco de penilla, ¿no? De que te encuentras como descolocado y luego ya adaptación perfecta y cuando ya todo va tal, vuelves a cambiar, ¿no? ya, Pero yo creo que eso me pasaba las primeras veces. Luego, es que tengo aquí mi estudio y voy allí, es mi estudio. claro. El otro, o sea, es lo mismo, curro de la misma forma. Entonces, es más un tema del día a día, cambia el espacio, pero más o menos lo otro, yo creo que lo peor es el traslado, Sí, ¿no? Es lo más costoso, es terrible. familia, tal. Y con el curro sí que es verdad que en la hora central europea, pues tanto para Asia, que tienes eso, 6, 7 horas, bueno, 7, 8, a Los Ángeles, Nueva York, también Claro. hay, estás más o menos en el centro, en Londres, bueno, Reino Unido, una horita, estás muy Total. bien situado. Entonces sí que cuando trabajo desde Japón para Estados Unidos es que es casi un día, son 13 Total, horas. total. Desde donde estoy yo hasta... Nosotros tenemos ahora un profe en Tokio, uno de los profes que da clase Mm, de Concept, y claro, para algunas cosas de repente, para reunirme con él es que no vale como ahora tú y yo, venga, va, ahora son las 5 venga, a las 5 no, a las 5 no, claro, entonces claro. ya tiene que ser mañana. Entonces ya, pues, Sí, sí. Y luego, como nosotros cambiamos el horario, ellos no claro, lo cambian. Entonces, siempre tienen la misma hora y sí que nosotros, ya, ahora son 6 horas, o sea, claro. 7, ahora son 8. Es como, es un rollo. Pero bueno, al final te adaptas, ¿eh? Y si no tienes muchos esquemas, que dices, a ver qué hora es en tal sitio. Yo, por ejemplo, en el móvil tengo la hora de España, la de Japón y la de Los Ángeles y Claro. Nueva York, creo. Y entonces siempre, pam, enseguida me guío. Ya te Súper, acostumbras, pero sí que es verdad que a nivel práctico es mucho mejor donde estamos situados, la hora central claro. europea, porque estás entre medio. Total. David, fuiste responsable de representar a la cultura japonesa en su casa, en una producción siendo occidental. Cómo se logra algo así? ¿Cómo lo reciben ellos? ¿Cómo lo experimentas tú? ¿Y qué puertas Mm. se abren y qué presión conlleva algo tan delicado culturalmente? A nivel de presión, es lo que te comentaba antes, es algo en lo que yo controlo mucho y aparte lo he estudiado, o sea, sé en qué año, qué armaduras llevaban, cómo ponían la katana, si era hacia abajo y el filo iba arriba o si iba al revés, cómo la sacan, o sea, cómo desenvainaban, Ya, qué ya. tipo de armadura en cada periodo. En ese sentido, es que me lo sé de memoria. De hecho, tengo la armadura que te he enseñado antes Sí, aquí sí, y a sí, veces pues brutal. miro cuando hay algo que tengo que hacer en 3D o algo más técnico,
miro porque es, digamos, un modelo bastante ¿Te la universal. hicieron a medida o es tamaño Japo? No, no, esta es, las que hacen hoy en día, digamos que son tallas actuales. Vale. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, he visto varias, he visto en directo, creo que era la de Takeda Shingen, he visto la de Yukimura Sanada, la de Nobunaga no la he visto varias en directo y flipas, ¿eh? Porque me acuerdo que una de ellas, la de Yukimura Sanada, era como el demonio rojo, aquel de los Ujú. cuernos de ciervo y tal, que bueno, fue un samurái que eh, tampoco fue un gran conquistador y tal, pero tiene mucha fama, ¿no? Se ve que era muy Ujú. diestro con la espada y tal, y hay muchas leyendas. Pues yo vi estuve en el museo de Yukimura Sanada y vi la armadura, te lo juro que era la armadura de un niño de 10 años, tío. Era Hostia, flipante, era súper pequeña. La hostia. veía en directo y claro, tú las ves, las que hacen ahora, que las hacen a una medida, digamos, muy estándar, Ya, pues yo que tendría una talla, una M, una L, ya. ¿no? Pues aquello era, tío, como para mi hijo de 11 años, una armadura de niño, ¿no? Es súper curioso cómo ha ido evolucionando todo, porque sí que es verdad que hay a nivel étnicas, hay diferencias de estatura y tal, pero hoy en día está todo bastante unificado, ¿no? Ya. Pero claro, en aquella época, pues por la alimentación, ¿sabes? Comían mucho pescado, el pescado tiene yodo, ayuda a la inteligencia, al igual no eran tan carnívoros, no había tanto, ¿sabes? Mucha inteligencia, tal, no sé, hay cosas que tiene su lógica, Ya, ¿no? ya. En el momento en el que estaban pasando y por qué. A mí lo que me flipa sobre este tema es en las armaduras, ¿no? A Ujú. nivel de la educación o la cultura de cada región, qué tipo de armadura construían y con qué finalidad, ¿no? El tipo de espada ligera y muy afilada o que sea una espada súper pesada que si te da te revienta, ¿no? Ya. ¿Qué finalidad? Recibir muchos golpes y aunque no te puedas mover, que no te hagan nada, o O- tener una armadura que te proteja pero que te dé muchísima movilidad. Y ese concepto me flipa como cada cultura crea su mejor, ¿no? Su mejor arma, o en y- este caso su mejor defensa. Claro, total, total. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de estar. A mí me encanta Japón, me flipa, soy muy friki de la cultura japonesa. Tampoco muy especialista, ¿no? Pero bueno, me gusta viajar y Japón es de los países que más me sorprendió en su momento. Con el tiempo he ido viendo, o sea, he estado este año pasado fui a ver a florecer los cerezos con mi pareja. Pero yo la primera vez que Hostia, qué estuve, guay. sí, bueno, los llegamos a ver al final, porque los cabrones hacían un frío en marzo, ¿qué era? Abril, ahora no me acuerdo si era marzo, abril, no sé, hacía un frío que de repente era inesperado. Recuerdo Sí, el es por gobierno ahora, entonces. pidiendo disculpas porque los cerezos todavía no habían florecido por el frío y tal, pero bueno, al final los acabamos de ver y tal, muy chulo. Pero claro, el boom que ha tenido Japón en cuanto a turismo es una barbaridad. Yo recuerdo la primera vez que fui tenía 27, 28 años, 2008, 2007, 2008, y por ejemplo no había ropa de mi talla. Para encontrar una camiseta que me fuese bien era una locura y zapatos ni de coña. Quise Claro. traerme los típicos de madera, ¿cómo se llaman? No sé qué, las chanclas estas de madera. Las sandalias, ¿no? Sí, Las sandalias de madera. y que va, no había nada que me cupiese. O sea, un 45, tampoco es que tenga un pie tan grande. Mido casi 1,90, Bueno, pero... pero lo que pasa es que ellos también llevan el talón fuera, ¿eh? Entonces, lo que para nosotros es nuestra Amigo, medida, vale. ellos el Igual. talón, normalmente el talón lo llevan, parte del talón lo Ya, ya, sacan ya. Vale, fuera. pues igual también Si es, me si pasa. es tabi, que es como los típicos zapatos de ninja, ¿no? Porque van cerrados, pero van muy Ya. apretados de atrás, ¿eh? Vale, Incluso el vale. calcetín, yo a veces me he puesto alguno tradicional de estos que van enganchados como los de los ninjas, ¿no? Como las bambas y tal. Y yo, "Buah, esto me va pequeño, ¿no? Y me decían, no, no, está bien, ¿eh? Está Ya, bien, es de tu talla. Ellos están ya. acostumbrados a sacar un poquito, lo que son las sandalias, un poquito el talón. Es curioso, no sé, supongo que es para que puedas mover mejor el pie y no vayas tan recto, ¿no? Pero sí que ellos sacan un poco el talón por atrás. Súper. Yo curiosamente no soy nada friki, de Japón. ¿No? Es algo porque igual que te puedo decir cosas de Gaudí, porque soy de Barcelona,
Y como vivo allí, pues sí que he tenido acceso y tal, pero no soy tampoco muy fanático. Pero lo que decías tú es que sí que a nivel económico, aparte de que ahora hay vuelos más económicos, también como la moneda fluctúa mucho y ahora el euro está bastante alto y el yen está un poquito bajo, es bastante asequible ir. Pero Ujú. seguro que muchos amigos tuyos te han dicho, ah, sí, yo fui el año pasado, ah, pues yo estuve Sí, hace sí. 2 años en Japón, ¿no? Y es algo como muy común ahora porque por esa fluctuación de la moneda, que a lo mejor no somos conscientes, pero hace muchísimo. Vas allí, hostia, de un año para otro, al igual Sí, notas las cosas muy baratas y es por ese cambio a mí de te digo, moneda. te digo, o sea, de la primera vez que me encontré en Japón, que fui con un colega además, no había móviles, no había smartphones. Recuerdo que acababa de salir el primer iPod Touch y había pues cámaras táctiles, había una diferencia tecnológica en ese Japón que se notaba que iba bastante por delante. Ahora no he notado esa diferencia tan bestia, pero más o menos como que todo está a la par. Pero la Sí, cantidad de gente extranjera sí que hay una diferencia muy fuerte. claro, lo que pasa que es más, sobre todo en Tokio, ¿eh? Y estaba pensando ahora que al igual hemos desarrollado un poquito más este tema, pero me preguntabas que qué tal era trabajar con ellos, ¿no? Creo que me habías dicho, de Sí, sí. artista de fuera. El caso es que ellos tienen como dos, tres estilos muy definidos y de ahí no salen. Esto dicho por el director de Fuji Ujú. Television, que es, tú sabes, en Hodaiba hay un edificio que tiene como unas bolas muy grandes y tal, Sí, que es como muy futurista. Pues esa es la sede, la empresa de Fuji Television. vale. O sea, es flipante el trabajar con ellos porque quedamos a 2 horas de Tokio, Ujú. cerca de donde estaba yo, y quedamos en un hotel, ¿no? Porque habíamos trabajado desde aquí y luego íbamos a trabajar también en futuro, ¿no? Y para hacer una reunión, ellos son muy formales, tal, y nos reunimos en el hotel y cuando se fueron, yo miré en la web y, hostia, el que vino era el dueño, tío, el director. O sea, Hostia, en vez de enviar al diseñador, al director de sí, sí. proyecto, no, no, era el El pez director, el gordo. dueño el que había venido a hablar conmigo, sí que venía con una especie de public relations o asesor y luego venía con Porque el tú, diseñador del juego. David, ¿tú ya hablas japonés o más o menos? No, no, tenía intérprete. Vale. Yo lo puedo hablar, pero en plan como un niño de 5 años, de 3 años, ¿sabes? En plan, Ya, puedo pedir cosas, pero a nivel de business, claro. en inglés no hay problema, o castellano o tal, pero en japonés, y aparte es que les mola a ellos. Les va a molar tener a un paisano suyo que me lo esté explicando Mm. y que se lo explique a ellos, más que si se lo digo yo. ¿Sabes lo que te Ya, quiero decir? A nivel, no sé, es ya, que es un ya. tema peligroso, que sí, ¿sabes? Pero yo lo veo que van a estar más tranquilos si Ya, están con alguien japonés. ¿Por qué? ya, Porque son unas costumbres tan personales y tan diferentes a las nuestras que, claro, ellos no saben que yo conozco sus tradiciones y que voy a ser respetuoso y ya, cosas que pueden incomodar a un extranjero a mí no me van a incomodar porque los entiendo ya, y son casi 20 años. ya, ya, Pero yo también, sabiendo ese punto de vista, prefiero que haya un intérprete y y que ya, les dé ese apoyo, ¿no? Decir, mira, todo lo que decimos y así va a ser fluido. O sea, claro. a nivel lingüístico y a nivel personal también. Mm, mm. Sí, pero es una pasada, ¿eh? O sea, currar con ellos como artista extranjero invitado, si entrase allí en un estudio de manga o de anime a trabajar con ellos, sería una historia totalmente diferente, pero si son ellos los que te contactan como un artista, o sea, Ya, conmigo se portaron, tío, no faltaba de nada. Necesitas un grupo de samuráis para tomar fotos de referencia. Te vamos a preparar un set para hacer fotos. Bueno, wow. me trajeron unos regalos. Bueno, es muy típico allí traer regalos y tal, pero es eso lo que me chocó. Un libro también del Museo de Armaduras de Tokio, no sé qué. Y lo que realmente me impactó es que el que vino era el dueño de la Ya, empresa ya, directamente, ¿no? Cogió su tren bala, estuvo 2 horas y pico en el sitio donde nos íbamos a encontrar. Y bueno, cuando hicieron el contacto estaban un poco nerviosos porque era la primera vez que trabajaban
con un artista extranjero. Ya. Y les dije, no os preocupéis, que yo en una semana estoy en Tokio. Coincidía que yo iba y flipaban, ¿no? Y decía, Claro. ¿cómo que estás en Tokio? Digo, no, voy a tal sitio y paso por Tokio y si queréis podemos reunirnos, ¿no? Y eso es como que les dio mucha Hombre, tranquilidad. claro. Y luego eso, el reunirnos y tal, y trabajar con ellos muy guay. Son muy exigentes Ujú, a nivel trato económico. Es como Estados Unidos, ujú. muy, muy similar, pero sí que hay un tema de que son muy exigentes. Ellos te van a tratar súper bien, pero van a exigir que tú lo hagas súper bien. Claro. Y bueno, ahí pues es de lo que se trata. Tenemos que hacerlo siempre lo mejor posible Total, para quien sea, ¿no? total. Porque si no, luego es que cualquier cosa que hacemos va a salir. Y hay veces que he hecho una ilustración que me he pensado, esto, hago esta ilustración, venga, otra, y afortunadamente he puesto todo lo máximo que puedo poner de mí porque luego se ha hecho súper viral, o al igual para el proyecto ese lo han utilizado para no sé qué, y, guau, y se sale por todos lados a nivel de que lo ve un montón de gente o ese producto si es un videojuego. Me pasó con Mass Effect. No tenía ni idea y hice varias historias y bueno, salían portadas por todos lados y tal. Y sí, a veces te sorprendes, algo que no te esperas, que no es algo menos mediático o así, o también que a veces desconoces, ¿no? Ya. Y cómo, o sea, en este caso, por ejemplo, te tratan como artista invitado y demás. Tú que has estado ya tanto tiempo en Japón y ya un poco más, una pregunta más cultural, ¿no? ¿Cómo nos perciben a los españoles, los japoneses? Buah, ahí si te lo contesto, te lo puedo decir con total sinceridad, pero al igual luego cuando acabemos la entrevista, tengo que decir, Marcos, Censura. esto de aquí, quítalo. Hay gente que nos percibe como, hostia, qué guay, tengo la opción de practicar inglés, Ajá. qué interesante. Yo me acuerdo hace años que había un chaval que no sé si me había confundido con algún actor o veía que era extranjero y el pavo me iba así, se hacía fotos conmigo, ¿sabes? Era como o al igual tenía ahí una cosa que le hacía un contacto, ¿sabes? Como algún cable pelado. Ya. Pero hay cierta admiración, pero a la vez también ellos tienen como un ecosistema que funciona súper bien Ya. en todos los sentidos, pero funciona bien para ellos. Entonces, claro, lo que no quieren son problemas. Entonces hay el punto este de que tú te lo puedes tomar como algo ofensivo y ellos lo van a hacer para evitarte a ti problemas y tal, pero es muy complejo. Bueno, lo que se ve en las series típicas de Shogun, o los 47 Ronin, Ya, ya. hay un dicho, ¿no? Que es muy antiguo, que si tienen los ojos claros y hablan tu idioma son demonios, ¿no? Y que se decía antiguamente, ¿no? Pero sí, ahí es que es muy genérico. Es como, por ejemplo, en Cataluña, que hay gente que es catalana y otra gente que no. ¿Sabes? Hay Ya. mucha disparidad. Sí, sí que hay mucha gente mayor que le gusta, le da como curiosidad y les gusta para practicar el inglés, ¿no? A lo mejor Ya. que ya están jubilados y les gusta. Pero si nos perciben como una amenaza a Mm, su estabilidad. ya. Bueno, es que al final No Japón. todos. Sí, claro. De Japón, yo tengo, yo de hecho la segunda vez que fui a Japón fue a competir en un torneo de karate y fue muy chulo poder entrenar con los senseis de allí, incluso pues en algunas, y nos Claro. invitan a algunas casas y fue muy diferente un viaje de turisteo, de ver el mundo desde fuera, a poder estar en un Japón desde dentro, ver sus casas, ver, entrenar sus dojos, con sus costumbres, claro, también la diferencia idiomática es terrible porque mucha gente mayor y mucha gente en Japón habla un inglés terrible que ha ido mejorando con el paso de los años, pero si no hay alguien que te haga de puente, te pierdes, ¿no? Claro. Es muy complicado porque, claro, a nivel de gramática es totalmente antagónica a la nuestra, ¿no? Ya, Pero bueno, ellos tienen la capacidad de aprender inglés y ellos lo aprenden desde la gramática y lo aprenden súper bien a nivel gramatical, pero luego, claro, a nivel de pronunciación hay un tema de Ls y Rs que ellos sí, sí. no tienen. Y la forma de ellos construir, bueno, de vocalizar a nivel fonético, el inglés es muy diferente al que podemos tener nosotros. Sí. Digamos que si un idioma inglés de Estados Unidos estaría en medio,
el español está en un extremo y el japonés en otro, ¿no? Ellos tienen una pronunciación más americana, pero súper peculiar de ellos. Entonces, por ejemplo, nivel, ¿no? Level. Ellos también pueden utilizar la palabra en japonés level, dirían level, ¿no? Hacen como en vez de la L es como una R. Pero entonces, si tú puedes entender esa Ese forma de cambio. hablar, incluso con ese inglés te puedes comunicar mejor con ellos, ¿no? Sí. Pero ellos, claro, al ser una gramática tan diferente a la que tienen ellos, el inglés, aprenden la gramática súper bien. Y es esa facultad, ¿no? Lo que pasa es que la pronunciación es tan compleja y tan diferente y tiene que ser en sitios específicos. Les da vergüenza, a lo mejor lo hablan y lo saben perfecto, pero les da un poquito de corte. Entonces, yo a veces, no, sí, sí, hablo inglés y tal, y a la que hablas un poco te das cuenta de que no pillan nadie, acabas hablando en japonés, Ya. porque es más directo, ¿no? Y, sí, sí. ¿Qué nos iría bien como sociedad aprender de los japoneses? Hay muchas cosas, a nivel de... Pero es que no funcionaría aquí, porque, claro, yo veo allí cosas que digo, "Buah, esto es que en España sería impensable", como, ¿no? A nivel de, sobre todo el tema, mira, yo diría que el respeto al espacio personal y la limpieza es algo que, o a lo mejor que sería la limpieza y bueno, no, sí, serían esos dos factores lo que creo que nos irían súper bien para nuestra sociedad, ¿no? Respetar a todas las personas y respetar su espacio Ujú. personal. ¿Sabes? Y luego el tema de la limpieza, de que pues, si tienes, nosotros que tenemos la suerte de tener papeleras por todos lados y lo tiramos las cosas al suelo, pues en plan, un poco de civismo y el tema de la educación, ¿no? Si vas a un sitio y estás en el metro y está saliendo la gente, pues no te pongas delante e intentes entrar, dejas salir y Ya. luego entra. Hay cosas que son como códigos que allí son inamovibles, ¿no? Sí, sí, Y lo de esto sí hablar por, que, lo de hablar por teléfono en el metro o en el tren, es como, aquí la sí, gente igual es que está no, berreando y allí nadie habla por teléfono. sí, no está súper mal visto y nadie lo hace. Sí, ahí tiene un concepto de comunidad súper bestia. Mm. En cambio, nosotros somos más individualistas. Hay diferencias muy, muy heavies, ¿no? Pero que bueno, que al final no las vas a compartir porque es muy difícil, pero aprendes a entenderlas y respetarlas, ¿no? Y que ellos también, al final tenemos que poner un poquito cada uno de nuestra parte, ellos Total. aceptándote y tú entendiendo su cultura y sus... Pero lo que pasa es que a veces hay tensiones. Hombre, es que son culturas casi antagónicas, te diría. Es que la espontaneidad y el vivir un poco al día que tenemos un poco aquí, eso allí les rompería la cabeza. Sí, no, y aparte que hay cosas que para nosotros pueden ser muy positivas y para ellos serían de mala educación y Claro. viceversa, ¿sabes? Hay cosas que a lo mejor ellos te pueden decir y tal, y a lo mejor tú te puedes molestar, ¿no? Y te están haciendo un favor. Y sobre todo eso, hay gestos o cosas que nosotros podemos ver como una virtud y ellos lo verían Ya. como un insulto, ¿no? Pero bueno, esos al final son pequeños códigos, incluso gestos no verbales, ¿no? Físicos Ujú. que aprendes a, a mimetizarte, ¿no? Un Claro. poquito en eso. Y al final claro, todas las culturas son muy diferentes. Al final es un poco mezclarte entre ellos y tal. Y luego hay la parte esta de ser tolerante y ser consciente de que es una cultura diferente y poner un poquito de tu parte y eso es maravilloso cuando ves que la otra persona se esfuerza, ¿no? Por Mm. explicarte y tal, de que no le importa. Eso es una pasada. Súper. Ahora ya para ir cerrando, David, ¿qué ha sido lo más doloroso en tu camino como artista y cómo lo has sorteado? Siempre hay momentos muy plenos y otros momentos que al igual incluso estás trabajando en un proyecto que te encanta, pero como se hace un poco repetitivo o es un proyecto súper potente, ¿no? Dices, guau, tío, estoy currando con Ridley Scott y guau, es Ya, un proyecto que me flipa, pero como al final nos cansamos de todo, es como, va, monótono. ya. Quizás ha sido algo más a nivel emocional mío de unificarlo todo y estar como
sentir como que es algo más y no decir, hostia, tío, que es un proyecto muy potente y a veces lo ves luego, ¿no? Pero algo en concreto de un mal rollo con algún cliente, quizás ha sido más en equivocarme en algo que a lo mejor me han dicho y que en ese momento al hacer los ajustes no los he hecho, no he Ya. aplicado, o algo que me ha quedado una capa activada y se ve algo desplazado. Mm. Sabes que a veces pasa que Total. haces unos Sí, ajustes, sí. se te queda una capa. Al igual ha sido algo más así técnico, pero ya te digo, doloroso. Afortunadamente siempre han sido cosas muy positivas. La gente que me he encontrado, que he hecho amistad como contigo, siempre es una pasada. Ya. Hay de todo, pero también yo soy una persona o sea, yo me llevo bien con todo el mundo y la gente, soy bastante ingenuo y también la gente me cae súper bien, todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido también me ha ayudado a que si al igual he trabajado con alguien más inexperto que tiene muchos miedos y te los transmite, pues me ha servido para decir, no te preocupes, estás en buenas manos, tengo mucha experiencia, llevo muchos años haciendo esto y ya verás que va a quedar algo que te va a encantar. Y luego a lo mejor corto la conversación y digo, hostia, tío, buah, cómo me lo hago esto? Pero al final siempre salimos, ¿no? Y es otra experiencia Total. que nos guardamos como decir, vale, cuando tenga que volver a hacer esto ya sé cómo hacerlo, ¿no? A nivel técnico. Súper. Te están pidiendo algo muy difícil. Y mira, ahora ocurre en una peli que es de Johnny Depp y Penélope Cruz. Está ya anunciada, se llama Day Drinker. Y hice un trabajo todo en 3D, ¿no? Que es como, hostia, mira, hacía el 3D para implementar el concepto o para a veces solucionar cosas, pero a veces, bueno, no. En Alien también hice cosas solo en 3D, que al final sí que todo lo que nos exigimos, que a veces parece que no sea para nada, o ¿para qué voy a hacer esto si con esto ya Ya. me sale bien? Pero todo lo que nos exigimos al final siempre acaba ¿no? Haciéndonos más completos. Claro. Por eso no podemos, el resumen sería que no podemos taparnos los ojos ante las nuevas tecnologías, ¿Qué, porque qué con el 3D proceso? también, si yo hubiese dicho, no, el 3D es trampa. Claro, ¿qué, No, qué proceso de 3D utilizas? Modelas en ZBrush, imagino, y después te lo llevas a dónde. pues normalmente hago ZBrush, si tengo que hacer vestuario hago Marvelous Design, o Sí. si no voy directo de ZBrush, ya. ZBrush a, a Substance Painting. Ujú. Y de Substance acabo en Blender normalmente. Y si es animación, de Blender me voy a Photoshop, A Photoshop. Tú, de ahí no me esperaba ese salto, tío. porque ahí hay unas cositas ahí Mira tú. que son muy interesantes, ¿eh? Para hacer una animación Ya, ya, bien. ya. Sí, pero normalmente es ese workflow. Cuando es 3D, si Ujú. es orgánico, es ZBrush, Substance y Blender. Y si ahí ves ropa Un poquito Marvelous, Marvelous. y si es algo tipo Hard Surface, es directamente en Blender. Claro. A lo mejor puedo hacer alguna cosa en ZBrush, pero tiro directamente en Blender o incluso cosas escaneadas por mí, ¿no? Ujú. Me acuerdo cuando empecé a escanear así en 3D y tal para utilizarlo yo, ahí en Japón escaneé de todo. eh, Claro. esculturas, templos, ruinas, y cuando tengo que hacer algo así rápido, para hacer un planteamiento y tener una idea del entorno, enseguida construyes algo y luego ya pues Claro. empiezas a trabajar. Súper buena idea. Todo para cuando uno se va de viaje y a lo mejor el viaje es un poco tonto, ir haciendo recursos, piqui, piqui, piqui. No está mal, ¿eh? Claro, los vas subiendo a la nube, que no Claro. los pierdas y tal, lo que den, y siempre te ayuda. Y sobre todo cuando son tuyos, porque te los organizas y los tienes Claro. en tu forma ya organizados y ya terreno, vale, sé que tengo aquello que era como un campo, un no sé qué, tal, de Osaka, de Yamagata, no sé qué, las esculturas de un templo sintoísta, de unos leones que son muy bonitos, luego un templo budista, un Oni, no sé qué, tal, y ya te lo tienes organizado y cuando tienes que construir algo ya para una base y Claro. para generar cosas va muy bien. Está súper, David. ¿Qué error Sí. hay que si pudieses evitarlo? O sea, ¿hay algún error que si pudieses evitarlo te hubiese hecho avanzar el doble de rápido?
Bueno, podría ser no darle tantas vueltas a veces a ideas que no me llevan a ningún lado. Al igual sería más en plan de forma práctica, ¿no? De decir, bueno, pues si yo, por ejemplo, llevo toda la vida trabajando con una Intuos y con Mac, pues voy a probar una Cintiq, lo pruebo, pero no me acabo de adaptar. Voy a probar un PC, porque todo el mundo me dice, no, pero es que ahora ya no se cuelga, ya... Al igual eso, ¿no? De decir, me habría, pero bueno, también hay que probar. Eso sí que también me gusta, probar nuevas tecnologías, cuando aparecen gadgets nuevos, ¿no? Gafas de realidad virtual. Pues ahora me acuerdo con Fede, que estábamos hablando con el director de Alien, y le decía, mira, tengo aquí las gafas, mira, yo también las tengo, y al final era como que a mí siempre me interesa mucho el tema de las cosas que van saliendo, ¿no? De gadgets, de tecnología y tal. Entonces, hay que probarlas, pero sí que es verdad que le doy oportunidades a Windows y que no, es que no, al igual no he encontrado el Windows que me, El de tu o vida, el soy Windows de tu idiota para, vida. Bueno, sí, claro, yo, por sé ejemplo, cómo con Mac funciona, no puedo. pero Yo no puedo con Mac. Ya hay una serie de restricciones que claro, tiene que me tocan los cojones. El iPad encuentro que es un productazo, pero ya sí, el sistema operativo que me condiciona, me obliga a trabajar de segunda qué maneras, me pone de los nervios. Pero, claro. Claro, en mi caso, como cuando yo empecé, Windows era otro concepto y para el tema de diseño y para hacer cosas era, yo aprendí de esa forma y sí que, mira, bueno, de hecho el que tengo aquí es PC, pero no lo utilizo para ver el Netflix o para ponerme series o tu podcast o, ¿no? O estar escuchando cosas o a veces cuando me envían algo que es incompatible con Mac, tengo PCs para abrir, pero claro, si nunca hay manera, tío, lo abro y bueno, vamos a actualizarnos, actualizándose. Luego pam, se eh, reinicia, hostia, pero no se reinicia, tengo que darle. Y cuando se reinicia me ha cambiado los los ajustes del settings, color. Eso en Mac no te pasa, lo enciendes eso y lo funciona. apagas y es siempre estable. Pero bueno, en mi caso es porque yo me acostumbré con eso. Si tengo que utilizar un PC, lo voy a utilizar, pero me Claro. siento más cómodo. Antes había el condicionante del 3D, que al no tener una gráfica dedicada, Apple chirriaba y tenías que Claro. meterle ventiladores porque aquello se deshacía del calor. Pero hoy en día, la verdad que no va tan bien como si tienes una gráfica dedicada con un PC, pero bueno, puede salir del paso bien. Y Sí, como yo utilizo el 3D, pero tampoco soy un modelador 3D, que lo utilizo como ya. recurso para el concept, o sí que puedo hacer cosas en 3D, pero no es mi profesión específica. Entonces, Ya. con esa excusa, pues sigo con el sistema operativo que conozco. Pues David, tío, con este saludo a Bill Gates y a los chicos de Microsoft, y quedándome un montón de preguntas por hacerte y que estaríamos hablando infinito, yo creo que más adelante haremos una segunda ronda. Hablaremos más de Japón, nos meteremos más quizá en partes más técnicas, hoy ha sido un poco más conocer esta parte emocional. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu estudio, de tu casa y un poco de ti, este ratito de compartir. Gracias. Para mí ha sido un placer. De hecho, es como, me he sentido como cuando estamos tomándonos un café en algún sitio, estamos hablando y tal. O sea que, y gracias a ti por invitarme a tu maravilloso espacio y hacerme partícipe de él, ¿no? Te lo agradezco enormemente y sí, estaré encantado si quieres hacemos una entrevista un poquito más técnica y Claro. más hablando de compañías en concreto o de proyectos, pero estaré encantado de estar con vosotros cuando me lo digas. Súper. Además, ya hacía tiempo que hablábamos de una entrevista un día, sí, una entrevista, y no, y ¡tac! Al final pasó. Así que nada, no tiene que pasar tanto tiempo para la segunda, pero bueno, vamos a espaciarla un poquito, pero Sí, me quedo con las ganas. David, un abrazaco súper grande, de verdad. Muchas gracias. perfecto. Un abrazo, tío. Igualmente. Chao, chao. Y esta ha sido la entrevista a David Benzal. Fíjate de qué temas hemos hablado, de la importancia de los fundamentos, de la IA
bueno, es una herramienta más, pero igualmente tienes que saber dibujar, tienes que adquirir ese superpoder para poder manejar lo que es toda la potencia de esta nueva tecnología que está llegando, que nos ha invadido y que posiblemente potencie nuestro arte, si sabemos cómo utilizarla, de todas las soft skills, ¿no? De todas estas habilidades blandas que se le llama, de bueno, cómo vender tu trabajo, relacionarte bien con los demás, cómo entablar contactos a los que nutras y a los que también te nutran a ti. Así que bueno, pues espero que todo este contenido, toda esta sabiduría la sepas aplicar. Si ya estás trabajando como profesional, no pierdas ninguno de estos consejos. Si te estás formando, bueno, pues que sepas que aquí en Dibujar Bien está tu casa, en la comunidad de Discord está tu familia. Ven y conviértete en el concept artist que trabaje en todos estos diseños como David y disfrute y viva una vida dedicada al dibujo, a la creatividad y a un trabajo tan poco serio como es inventar, diseñar y divertirse. Así que nada, un besote muy grande, gracias por estar ahí, comparte esto a toda la gente que creas que le puede ser de utilidad y gracias por dibujar bien.